¿Quieres aprender cómo iluminar de forma creíble, aunque todo sea artificial? Que parezca que no he intervenido en el sentido de que te has creído el juego en el que te he metido, ¿no? Pues este Dios que yo te digo, pues eso era un almacén, no había ninguna entrada de luz natural por arriba, ni había ninguna ventana, ni había nada. ¿Cómo narrar y expresar a través de la luz? Todos los planos expresan cosas, todo expresa sentimientos, todo expresa realidades, ¿no? Desde la fotografía, si haces una luz fría o una luz cálida, desde los colores, de todo el vestuario, de... ¿Y cómo hacer una localización artística y técnica correctamente? Esta es la casa, vamos a hacer estos planos, vamos a poner una vía aquí, vamos a poner una estrella allí, o vamos a hacer esa serie de cosas. A la hora de abordar la luz, yo ya voy a localizaciones técnicas teniendo claro el concepto que necesito. Descúbrelo de la mano de Pilar Sánchez, directora de fotografía de proyectos como Carmen y Lola y Chinas. Yo no preparo una película delante de un ordenador, por ejemplo, ¿sabes? O sea, las películas están vivas, las películas son un trozo de realidad, de mundo, y es ahí donde tus experiencias vitales, los decorados que has visto, las situaciones que has vivido, que muchas veces es solo bajar a la calle, ¿sabes? Bienvenida al Creative Podcast y a Carromato Plató. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pilar Sánchez. Hola, ¿qué tal? Un placer de estar aquí con vosotros, de poder charlar un poquito de fotografía y muchas gracias por invitarme. ¿Estás cómoda? Hombre, por supuesto. Genial, así como tiene que ser. Antes de nada, esta entrevista está patrocinada por Alucine Rentals, empresa líder de alquiler de material de iluminación para cine, televisión y publicidad, que da servicio en toda España, con trabajos como The Crown, Asbestas y Lo Imposible. Si quieres el mejor material, el mejor servicio y profesionales expertos para tu producción, Alucine, con 70 años de experiencia, es la solución. descúbrelos en sus redes sociales o en alucine.tv. Gracias, Alucine. Genial, pues nada, pues saber un poquito sobre tu contexto, y es, ¿quién es Pilar Sánchez? Qué pregunta tan complicada, ¿no? Bueno, pues soy directora de fotografía, llevo más de 20 años en el sector. He tenido la enorme suerte de fotografiar todas las películas de Arantxa Echevarría. Y bueno, empecé en el equipo de cámara, en el equipo del director de fotografía David Azcano, del que tuve el placer de aprender muchísimo. Y ahí de doble de luces, que era un puesto que me encantaba, estar siempre ahí donde luego se va a colocar el actor, ¿no? Y que me parece que es un sitio privilegiado donde se aprende muchísimo de luces. Y ahí viví muchas películas con él y fue una gran parte de mi aprendizaje. Pues para conocerte un poquito mejor, ¿tú dirías que tienes una película favorita? Una película favorita así como tal, no te diría que una sola. O sea, yo creo que hay tantísimas películas que te cuentan tantas cosas, ¿no? Que elegir una es complicadísimo. Y luego para mí las películas no son entes en sí mismos, sino que una película cambia en función de cómo estás tú en el momento en el que la ves, ¿no? O sea, yo creo que esa interacción entre el espectador y la película es fundamental, ¿no? No sé, por ejemplo, si tuviera que decirte una, pues In the Mood of Love me pareció una película maravillosa, y hoy que hablamos de dirección de fotografía, o sea, me pareció una fotografía tan preciosista, tan potente, a la vez que tan narrativa, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de película en el que la fotografía está muy marcada, pero te deleitas visionándola, ¿no? Y me parece una película maravillosa. Pero, por ejemplo, te diría otras muchas, ¿sabes? De niña me encantó El color púrpura, me encantó ese personaje femenino, ¿no? Bueno, más que encantar, me dio mucha rabia, ¿no? Y bueno, desde pequeñita tuve claro que la desigualdad entre hombres y mujeres era abismal, ¿no? Y ver esa película racializada, esa protagonista mujer, esa película tan dura, pues recuerdo que me marcó mucho en su momento, ¿no? Y luego las películas te transmiten cosas. Por ejemplo, Big Fish me hizo darme cuenta, en un momento en el que yo era como muy realista, muy con los pies en el suelo, pues quizá un poco también por todo el bagaje que traes familiar, ¿no? Pues por ejemplo, Big Fish, esa moraleja final de la peli, me marcó mucho, y es algo que sigo aplicando a día de hoy, ¿sabes? Que marcó un poco un antes y un después en... Es que las cosas a lo mejor no tienen que ser tan realistas, ¿sabes? Es que no te las estoy contando al pie de la letra de cómo fue, porque a lo mejor son más bonitas así, ¿no? Y porque a lo mejor así lo dulcifica y porque a lo mejor así lo disfrutamos más. Y simplemente no cambia nada, ¿no? No es que te esté mintiendo, es que te estoy haciendo que sea más agradable, ¿no? Y bueno, esa moraleja que se ve en otras pelis y tal, pues por ejemplo es algo que me parece que son cosas que el cine te interpela, que te cambia, que te hace crecer como persona si escuchas, si observas. Y eso me parece una de las cosas de la magia del cine. Totalmente. Qué bonito. Genial. Y claro, antes has dicho una cosa, el tema de que, claro,
una película se puede interpretar de muchas maneras según cómo la ve el espectador, ¿no? Eso es súper interesante porque a nosotros nos pone como creadores, junto con un equipo súper grande, ¿no?, en una posición en la que quizás cómo percibe la película el espectador no depende 100% de nosotros. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, yo, en mi experiencia como cineasta, eso es una realidad. O sea, tú ves una película, quieres narrar unas cosas, con unas ciertas secuencias quieres contar ciertos matices, ¿no? La proyectas y si luego hablas con los espectadores, primero, no todos han sentido lo mismo en el mismo momento y no todos tampoco han entendido lo mismo, ¿sabes? Hay matices que a unos les enfadan, a otros no, a unos les gustan, a otros no. Con lo cual, eso demuestra, ¿no? Y esos debates después de ver las pelis, ¿no?, sobre todo que tenemos de niños, demuestran que el espectador tiene mucho que decir, que al final la película está viva y que cada uno la vive de una forma diferente, ¿no? Totalmente, y eso también es súper bonito. Sí, 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 ¿no? por supuesto que sí. Qué guay. Pues ahora me gustaría saber un poquito cómo es tu proceso creativo. Es decir, cuando te llega un guión, tú, por lo menos, ¿cómo describirías tu forma de trabajar? ¿Cuáles son esas cosas en las que pones más atención? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo es ese proceso? O sea, lo primero, yo leo el guión como si se tratara de un espectador. O sea, me permite hacer una lectura sin más, como si fuera una novela, ¿no? Después de esa primera lectura, suelo hacer varias, después de esa primera lectura ya me hago una segunda ya como profesional, ¿no? En la que empiezo, bueno, pues a imaginarme la historia, cómo la haría, o sea, imaginarme la historia más allá de un mero espectador, ¿no? De cómo la haría yo, cómo tal, qué molaría, qué perspectiva, dónde pondríamos el foco en un personaje o en otro. Y luego yo he trabajado mucho con Arantxa Echevarría, entonces después de esas dos lecturas, ahí ya me gusta hablar con la directora. Arantxa suele tenerlo muy claro, suele tener muy claro dónde quiere poner el punto del acento, ¿no? Y entonces ya me gusta disfrutarlo con ella, que ella me cuente, que me diga cómo lo ve, ¿sabes?, dónde le gustaría acentuar unas cosas u otras, y a partir de ahí ya debatir y ya empezar a trabajar juntas. Además, pues eso, has hecho varias películas con ella. Entiendo que esa química se ha reforzado mucho y la comunicación tiene que ser súper fluida, ¿verdad? Absolutamente. O sea, ten en cuenta, yo he fotografiado todos los cortometrajes de Arantxa, todas sus películas, entonces al final hemos compartido tanto tiempo que, o sea, es que trabajar una película, o sea, preparar una película es que se hace de unas formas muy diversas. O sea, por ejemplo, entrar en un sitio, entrar en un bazar, simplemente el ejercicio de entrar en un bazar. Tú entras directora y directora de foto en un bazar y la percepción que tú tienes del bazar, o sea, tú sales y tienes la conversación de tú qué has visto y tú qué has visto, y seguro que habéis visto cosas diferentes, ¿sabes? Eso lo ponéis en común y de ahí sale una riqueza brutal, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho a observar cómo observa Arantxa Echevarría, ¿sabes? Al principio entraba con ella y era como, salíamos y en esa conversación ella se me fijaba unas cosas muy distintas a las mías. Y poco a poco entro y se va a fijar en esos zapatos, se va a fijar en esas ojeras de una señora cansada que lleva mucho tiempo trabajando, se va a fijar en... Y bueno, entonces digamos que sé leerla muy bien, sé interpretar bastante bien dónde ella quiere poner el acento, ¿no? Y bueno, creo que eso hace que la comunicación sea muy fácil, muy fluida y que trabajemos muy bien juntas. ¡Qué guay! Genial. Y claro, te quería preguntar, ¿cómo dirías tú? O sea, hay mucha gente, ¿no?, que me ha dicho que su punto de partida a la hora de diseñar una escena es ver desde qué punto de vista se cuenta una historia. Y hay otras personas que me han dicho que no utilizan esa técnica. ¿Tú utilizas esta técnica? Bueno, yo creo que eso es algo que le concierne sobre todo al director o a la directora, ¿no? Desde qué punto de vista queremos contar esta historia, donde queremos, pues por ejemplo en Carmen y Lola, claramente el peso de la película lo lleva el punto de vista de Lola. Todo se narra a partir de ahí, ¿no? De hecho, a Carmen solo hay dos secuencias en la que vemos a Carmen sin Lola, ¿no? Que son una discusión con la madre cuando se ha olvidado de ir a recoger a su hermana y cuando deja a su novio. El resto del tiempo a Carmen solo se la ve con Lola, mientras que a Lola sola sí que se la ve mucho más, ¿no? Entonces, claramente el foco está ahí, el foco está en Lola, el foco, por ejemplo, en esa película también está en que al novio de Carmen no lo vemos, la cara del novio de Carmen se intuye en un baile, pero normalmente siempre se le saca de escorzo, de espaldas,
no nos interesa, ahí no está, no es un personaje en el que quiera que te fijes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso forma parte de la narración de la película, ¿no? Y entonces ahí yo creo que está el pulso de la directora, ¿no? De por dónde quiere que contemos, por dónde quiere que el espectador vaya mirando, ¿no? Y eso, por ejemplo, Arantxa lo hace muy bien, ¿no? Te va llevando y te va narrando por dónde quiero que mires, ¿no? Que es un poco también el punto donde pones la cámara, ¿no? El punto de vista. Muchas veces decimos que en función de donde pongas la cámara en un ángulo o en otro, narras con estas cosas diferentes, ¿no? Pues un poco en esa misma línea, ¿no? En función de cómo retrates al personaje, dónde pongas el foco y dónde pongas el encuadre y cómo lo pongas, pues transmites cosas diferentes al espectador, ¿no? Totalmente. Vamos, no nos cabe ninguna duda. Y claro, eso es muy interesante porque yo tenía una reflexión, que ya la he comentado algunas veces aquí, porque me interesa mucho el tema de la diferencia entre narrar y expresar, ¿no? Narrando como, pues eso es rojo porque significa amor, o expresar porque el ambiente es rojo y por eso nos llega como amor, ¿sabes? Entonces, no sé qué opinas sobre esta reflexión. ¡Guau! ¡Qué filosófico! Total. Narrar y expresar. Hombre, para mí, si tuviera que darte una definición ahora mismo, para mí narrar es contarte un cuento, contarte una historia, por donde yo quiero, o sea, elaborar ese caminito por el que quiero que mires. Pues ese punto de vista con la cámara o ese punto de vista, porque lo vemos desde el punto de vista, toda la escena desde el punto de vista de un personaje, ignoramos a otro, o, bueno, para mí eso es narrar, ¿no? Cómo quiero que, pues si un personaje entra en una habitación, qué ve, en qué se fija, ahí estás narrando, ¿no? Para mí ahí estás contando la historia, ¿no? Y luego expresar, pues todos los planos expresan cosas, todo expresa sentimientos, todo expresa realidades, ¿no? Pues desde la fotografía, si haces una luz fría o una luz cálida, desde los colores de todo el vestuario, expresan cosas, ¿no? En cada uno de... Para mí, si tuviera que definirlo de alguna forma, lo haría así. Ya, totalmente. ¿Cómo se consigue la realidad en el plano? Que te lo creas. A base de conocer muy bien la película que queremos contar, a base de tener todos muy claro el mundo que queremos narrar, ¿no? En Carmen y Lola, por ejemplo, es una ficción, por supuesto, pero hay una historia ficcionada, pero también dentro de un contexto, dentro de una cultura, ¿no? Bastante desconocida, incluso para los propios madrileños, ¿no? Que son vecinos, pero no tienen nada que ver con la gran mayoría de los madrileños, ¿no? Entonces, el decir, quiero mostrarte este mundo en la medida de lo posible, con la mayor objetividad posible, que nunca es posible del todo, pero bueno, teniendo muy claro, en este caso, por ejemplo, optamos por conocer sus rituales y que ellos los representaran en la película tal y como ellos los hacen. Pues, por ejemplo, el culto, cuando hay una especie de misa, ¿no? Pues esa ceremonia se hizo tal y como lo hacían ellos, los hombres se sientan en un sitio, las mujeres se sientan en otro, el cura correspondiente pues va diciendo unas determinadas frases en unos determinados momentos, hay unos personajes que se levantan con los ojos cerrados, bueno, todo eso sucedió tal cual. Entonces, yo, por ejemplo, realmente nosotros ahí, yo iluminé el espacio, teníamos 2 cámaras, marcamos unos ángulos en los que fotográficamente funcionaba, para que la situación fuera muy potente, y a partir de ahí el evento surgió. Nosotros no lo paramos en ningún momento. Entonces tú captas esa realidad, ¿no? Una realidad que en ese momento se está haciendo para nosotros, ¿no? Pero una realidad tal y como ellos lo hacen los domingos, ¿no? Y de la misma forma, pues por ejemplo el mercado. El mercado se rodó en 2 fases. Por una parte se rodó el mercado abierto un domingo, en los puestos reales que ellos ponen, abierto al público, comprando con gente en la que ahí llegaba nuestra actriz y compraba o interactuaban, ¿no? Metíamos a la actriz dentro del puesto y la otra por fuera. Eso por una parte, en la cual no podíamos interferir en los puestos, o sea, lumínicamente no podías poner un stick, no podías ponerte ahí. Y luego por otra parte hubo una fase, que es que sí que ficcionamos un día normal, un día de diario, en ese mismo espacio, en esa misma explanada, el Departamento de Arte creó unos puestos similares a los del domingo, en los que sí que podíamos intervenir. Además, eso se rodó en julio, con un sol de justicia, y realmente en esa secuencia llovía. Entonces, bueno, pues ahí sí que tuvimos que intervenir. Había que intentar cortar todas esas luces altas, que son las que se van cuando se nubla el cielo, ¿no? El sol desaparece, todo se contiene, las altas, entonces ahí sí que intervenimos
intentando con telas negras cubrir todos los tejadillos de los diferentes puestos, cubrir las zonas, que no se vieran en los encuadres las fugas que te delatan que hay sol. Y entonces sí que se hizo todo ese trabajo, ¿no? Pero todos esos planos iban mezclados con los que se rodaban en el mercadillo abierto, que no podías hacer ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo se igualó eso? Pues el trabajo que hacíamos por un lado con telas negras en el mercado ficcionado, en el otro lo hacíamos en postproducción con máscaras. ¿Cómo consigues la realidad? Pues, por ejemplo, para mí la realidad era ahí que te creyeras que podría estar lloviendo. O sea, ya no es una cuestión de preciosismo, sino si no te crees que hoy está lloviendo aquí, ya no vas a entrar. Eso ya es falso. Y que esos puestos ficcionados fueran reales, de verdad, ¿sabes? No de pronto fuera un actor impostado. Entonces, esa utilización de actores naturales, dejarles libertad para hacer, dejarles libertad como si estuviera rodando con ellos el mismo día del mercado abierto, ¿no? Ahí está esa verdad. Realmente ahí sí que es un poco donde esa estética un poco documental, ¿no? Que es no interfieras. Cuanto menos interfieras, más de verdad será. ¿Sabes? No lo repiten una segunda vez. No, hay que estar muy ágil, hay que ir a la misma velocidad que van ellos, con la cámara, con el foco, con todo. Y ahí es donde se consigue esa magia, ¿no? ¡Qué guay! Y claro, ya empecemos a hablar un poquito sobre Carmen y Lola, ¿no? Para poner un poco en contexto, ¿de qué va Carmen y Lola? Carmen y Lola es la historia de amor de dos adolescentes gitanas. Y que trata un poquito, pues eso, la comunidad gitana, ¿no? Esa cultura, ¿no? También desde un punto de vista de la mujer. Bueno, yo creo que, o sea, con la historia de amor de dos chicas gitanas, cualquiera que conozca un poquito a la comunidad gitana, creo que con esa frase, además me parece que es un claim que tiene muy conseguido la película, ¿no? Sabe el marrón que se viene encima, ¿no? O sea, bueno, pues no es habitual relaciones homosexuales dentro de la comunidad gitana y menos de dos mujeres, ¿no? Y bueno, pues ahí se abre la polémica, se abre el reto y bueno, si ves la película, pues es la dificultad de Lola, o sea, Lola quiere seguir viendo a su familia, quiere seguir en su barrio con su gente y le gustan las mujeres y se enamora de Carmen, pero nunca quiere irse, ¿no? En un momento dado, y el padre no puede con el dolor de que la hija no siga las normas habituales de la comunidad, ¿no? O sea, y para él lo que le han enseñado es un pecado imperdonable y no es capaz emocionalmente de enfrentarse a eso, ¿no? Y entonces en el momento en ese descampado en el que le dice que se vaya, ¿no? Y Lola claramente dice no quiero irme, ¿no? Entonces a mí me parece que esa secuencia es brutal, precisamente por eso, ¿no? Porque es como nadie quiere irse, dejar a su familia, dejar a su comunidad, dejar a todos sus seres queridos, ¿no? Pero a la vez, según vas creciendo, surge tu propia identidad, ¿no? A la que tampoco le puedes dar la espalda, ¿no? Y ahí está el conflicto. Qué guay, qué buena descripción, la verdad. Y claro, volviendo a esa escena del mercado, ¿no? ¿Cómo se rodó a nivel de cámara? ¿Ibais a cazar? ¿Era multicámara para que cada uno pillase sus recursos? O... Bueno, en el caso del mercado abierto, cuando el mercado está abierto, o sea, llevábamos muy pegada a la directora, sí que íbamos a dos cámaras, ahora que me acuerdo, íbamos a dos cámaras con la directora muy pegada de eso, la mano, aquella, la señora de la derecha. Entonces, bueno, pues es como un directo, como si dijera, la batería, la guitarra y fuera un concierto, no, pues es un poco igual, es como... Pero siempre sabíamos lo que va a pasar en la secuencia. ¿Sabes? Va a venir una señora a comprar y va a decir una frase, la improvisación está en cómo le va a decir la frase, en qué le va a decir exactamente, o que si va a coger unos pepinos o aquello o esto, ¿no? Pero sí que sabes lo que va a hacer, sabes que vas a sacar unos plásticos de abajo, ¿sabes? Por eso es una ficción. Y, por ejemplo, la escena del pedido, ¿no? Pues eso. Pondremos, yo creo que alguna imagen, ¿no? Para que la gente se ponga un poco en contexto, pero era un pabellón, una sala muy grande, ¿no? Mira, en la escena del pedido, realmente ahí no sabíamos qué iba a pasar. A diferencia del mercado, que sabíamos que iban a hacer compras, se iban a intercambiar unos plásticos porque iba a empezar a llover, sí, y todo eso, o sea, estaba muy guionizado lo que pasaba. En el caso del pedido, pasa un poco como en el caso del culto, que sabíamos que va a haber una ceremonia, que es, un pedido es el momento en el que se hace oficial que son novios, y lo celebran como lo celebra la comunidad gitana. Entonces, con pollos, con Coca-Cola, bueno, pues sabíamos que era una especie de celebración de gente pululando, con mesas, un banquete,
pero no teníamos marcado quién iba a ir, a dónde y qué iban a hacer. Entonces, sí que son 2 cámaras, pues un restaurante, un salón de banquetes y dar el mayor espacio posible, la mayor libertad posible, ¿no? De la misma forma íbamos con 2 cámaras y Arantxa nos iba susurrando al oído. La señora de la derecha que va a coger a la niña, el otro que, mira, la niña que está tumbada, hay una niña que se tumba en un momento dado a descansar en unas banquetas. Venga, el padre, en un momento dado, pues por ejemplo, sí que decía, venga, el brindis de los novios. Y entonces Arantxa les da esa pauta y ya sabemos que tenemos que ir a coger el brindis de los novios. Bueno, pues ahí. Totalmente. Es una forma como muy rápida de rodar, muy de o lo tienes o no lo tienes, o sea, de toma única, no se repite, pero le da una verdad maravillosa y se consiguen planos brutales, siempre sobra material en el fondo, porque suceden tantas cosas tan cinematográficas que... Totalmente. Y por ejemplo, esa escena donde, pues eso, no tienes previsto qué va a pasar, ¿cómo lo iluminaste? Pues había que dar bastante libertad. Yo le pedí una cuarta pared a Arantxa, que no me dejara, porque a la hora de buscar la localización no conseguimos un restaurante que tuviese suficiente luz natural como para no intervenir. Entonces yo sí le pedí una cuarta pared que no viéramos, desde la cual me permitió meter fuentes de luz y que aquello cogiera fuerza y entonces a partir de ahí lo hicimos. Y luego, bueno, pues eso, no sabíamos lo que va a pasar exactamente, pero sí sabíamos qué teníamos que conseguir, porque todos tenemos el guión en la cabeza. Entonces sí sabes que tienes que conseguir el brindis de los novios, recursos de cómo se está festejando, y los recursos son los que los recursos sí que son los que te sorprenden. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién se arranca a bailar? ¿Quién coge en brazos a otra persona? ¿Sabes? Ese tipo de cosas son las que sí que es improvisación. Y seguirlo es una maravilla y un disfrute. Totalmente. Y luego hay un momento en el que por guión sabes que Carmen le va a decir a Lola de bailar, están bailando, y Lola no va a querer, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. Y ahí sabemos que es un momento onírico en el que para Lola ese momento es solo Carmen, bailando con Carmen, el mundo desaparece, está rodeada de gente, pero para ella ya no existe nadie, la música se apaga, o sea, el sonido se apaga, no se oye nada, y es su Carmen preciosista, elegante, maravillosa, una belleza. Y bueno, ahí es donde yo, por ejemplo, pongo un Black Promise para hacer más onírica esa secuencia y hacer que sea especial. ¡Qué guay! Que, por ejemplo, en la época eso ya no se hubiera hecho en cámara, con un filtro directamente en cámara, ya la gran mayoría de la gente lo hubiera hecho en postproducción, pero por el presupuesto que teníamos en la película yo sabía que no iba a poder controlar el proceso de postproducción, que no iba a poder hacer muchas cosas, y tenía muy claro que eso lo quería hacer así, que no se podía quitar luego, pero las cosas que tienes claras, yo prefiero siempre llevármelas de rodaje y saber que ya va a ser lo que tú quieres. Me parece súper interesante, primero por 2 motivos. Primero te pregunto, ¿tú qué prefieres? En plan, pues eso, ¿llevarlo directamente de set o hacerlo en postproducción en cuanto a resultado final? En la medida de lo posible yo prefiero llevármelo de rodaje. O sea, si tengo claro si es viable por tiempo, si es sencillo y es algo que se pueda hacer sin quitarle tiempo de trabajo a la directora con los actores, yo prefiero hacerlo en rodaje y llevártelo ya hecho. Si no, si no me gusta hacer una prueba, si lo voy a hacer en el talonaje, me gusta hacer una prueba para chequear que el resultado final va a ser lo que me gustaría. Y entonces, y si eso, por ejemplo, ahora ahorra tiempo en rodaje, pues no me importa hacerlo en postproducción. Pero sí haber testeado ya que vas a conseguir el resultado que tú quieres. Tú tienes que tener muy claro qué película quieres hacer, qué fotografía, qué narrativa, qué quieres contar. Eso lo tienes que tener súper claro en la película para luego poderte enfrentar al día a día de cada localización, de cada imprevisto que pueda surgir, de que llegues a un set que está previsto iluminarlo en 1 hora y tengas 10 minutos, porque han sucedido cosas por el camino, y que en esos 10 minutos seas capaz de una luz que tienes previsto, desarrollarla en 1 hora, solo tienes 10 minutos, a lo mejor no te va a quedar tan fino como sería en 1 hora, o no vas a hacer tantas cosas, pero sí que tiene que tener el mismo empaque que tú quieres para la película, ¿no? Y solo teniendo muy interiorizado cuál es el mood de la película, qué es lo que quieres conseguir en cada escena, a dónde quieres llevar al espectador, qué quieres hacerlo sentir, solo así vas a poder conseguir hacer algo muy potente en poco tiempo.
Tenerlo todo súper claro y después ya va saliendo solo, ¿no? En tu mente. Tener muy claro qué emociones quieres contar, qué quieres expresar con cada uno de los planos, ¿no? A la vez que estás narrando y desde qué punto de vista. Y con eso, o sea, esas son las herramientas que realmente yo utilizo en el rodaje a la hora de iluminar, a la hora de, pues por ejemplo, puedes estar en un rodaje que no se hayan definido no se hayan conseguido localizar todas las localizaciones necesarias, que tengas que entrar en una que no estaba previsto, bueno, y pues esa capacidad de adaptarte de forma rápida a un set distinto, pues yo creo que te lo da eso, el tener muy interiorizado, el tener muy visualizada en tu interior la película que estás haciendo. Totalmente. ¿Tú operaste cámara? ¿En Carmen y Lola? Sí. Sí. Sí, entiendo que también eso tiene que ser un disfrute al máximo y que necesidad de que tú tengas todo eso en mente para ir pillando todo los recursos y demás. Sí, bueno, eran 2 cámaras, yo operaba una de ellas y bueno, al final sí que es verdad que visualizar con la cámara es muy potente, sobre todo en estos momentos en los que quieres robar cosas, ¿no? En las que no, esa intuición, esa energía, ¿no? Es maravilloso. Pero también he sido directora de foto llevando a 2 operadores de cámara y me parece igual de brutal. O sea, he conseguido la capacidad de mimetizarme con ellos y ser capaz de hablar con los operadores de forma muy rápida, por estos directos que te digo, ¿no? Por estas improvisaciones de a la derecha, a la izquierda, arriba, los pies. Y también hacemos hay un diálogo previo con los operadores de cómo son los encuadres que queremos en esta película, por qué los queremos así, qué queremos narrar con cada uno de los personajes. También en muchas ocasiones se generan diferentes formas de narrar dentro de una misma película. Entonces, pues saber hacia dónde, ¿no? Por ejemplo, acabamos de acabar una película que hemos rodado en Donosti, Cada día nace un listo, y en esta película, por ejemplo, está rodada en anamórfico y había como 2 mundos, ¿no? El mundo de los listos más ricos y los listos más desfavorecidos económicamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ejemplo hemos utilizado unos encuadres muy peculiares, planos muy aberrados, muy picados en un momento dado, planos muy, muy especiales que narran de una forma muy especial, pero todo el equipo de cámara teníamos muy claro cómo eran esos, ¿no? cómo eran esos planos peculiares, cómo apurábamos los aires, saltando la ley de los tercios, cómo hacíamos ciertas cosas bastante peculiares. Y entonces, bueno, es muy importante que los operadores de cámara, tanto la directora como dirección de foto, todos tengamos el mismo lenguaje, ¿no? Sepamos cuál es ese lenguaje para entendernos de una forma rápida y poder rodar también muchos planos al día. Totalmente. Y además es que me parece súper complicado, no sé a ti. ¿No te parece súper complicado comunicarte con la gente y que entiendan lo que tú quieres que entiendan? Es complicado. Bueno, yo creo que es un poco como las relaciones amorosas, ¿no? O surgen o no surgen. O sea, yo creo que, bueno, hay que sentarse, ¿no? Y es como un cierto feeling, ¿no? Que pasa o no pasa, ¿no? Porque tú le puedes contar muchas veces, esto es bonito, esto es feo, ¿no? Pues eso es algo tan intangible que, vale, tú puedes definir el feo en esta película es bonito, ¿no? Que muchas veces decimos nosotros, pues refiriéndonos a que el feo, pues a lo mejor un mundo de óxido, un mundo industrial, digamos como que la parte más deteriorada a lo mejor de la industria, ¿no? De las tuberías, eso es súper cinematográfico, ¿no? Muchas veces le decimos que ese mundo feo es el que queremos, ¿no? Porque es un feo muy cinematográfico. Entonces eso sí que es como muy tangible, ¿no? Pero luego hay muchas cosas que a la hora de encuadrar, definir por qué me gusta o no me gusta, bueno, hay que intentarlo, yo creo que hay que intentarlo, hay que hacer un trabajo previo, la preproducción es muy importante para eso. Intentar dar información también, ¿sabes? Porque muchas veces es no me gusta, pero no me gusta ¿por qué? O sea, trabajar en equipo también creo que es hacerse entender también, ¿no? Hacer un esfuerzo por explicar qué quiero conseguir, cómo lo quiero conseguir, por qué me gusta esto para la película, por qué no me gusta esto, ¿no? Y bueno, y poco a poco ahí hacer ese enamoramiento, ¿no? Con tu equipo y ir todos a una, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gustó de esta profesión, que sinceramente creo que es la mejor profesión del mundo, pues es el trabajo en equipo. O sea, yo
creo que si esta profesión fuera uno solo haciendo fotos, me gustaría mucho menos. O sea, lo que más me apasiona es el hecho de construir una película entre todos y construir una fotografía también entre todos, con un equipo, cada día en un sitio distinto, o sea, mi trabajar fuera de casa y con gente me parece todo un privilegio. Ya, qué guay. Y a mí esta pregunta me encanta hacerla y es preguntarte, tú como directora de fotografía, ¿cómo definirías la fotografía o el lenguaje de Carmen y Lola? ¿Cuáles son esas bases que tiene la película a nivel fotográfico? Bueno, yo creo que es una película dura. Está retratada con unas ópticas ultra prime que marcan esa dureza. Con esa dureza creo que marcamos ese realismo, esa realidad que en un momento dado te puede dar en la cara como espectador, ¿no? Pues de una cultura muy cercana a la tuya, pero muy, muy diferente, ¿no? De una situación de la mujer en la que, pues para la mayoría de las payas viviendo en esta ciudad, nos produce un poco de recelo, ¿no? A la vez, una fotografía que pretende que parezca que no has intervenido como dirección de foto, que parece que hemos llegado ahí con la cámara y eso era lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que yo creo que eso se hace con todo el imaginario, con todo lo que ya has visto, ¿no? Con todo lo que te has empapado de ir a ver sus ritos, de conocer esa cultura de verdad, ¿no? Y entonces en ese momento en el que tú llegas a un sitio y ese sitio no tiene esa luz, pero tú en tu mente evocas la luz, que una casa que sí que vi, que tenía una luz súper chula y contaba esto mismo, era otra familia, no era esta, la nuestra aficionada. Pero había una familia que yo vi en su momento, ¿no? Y entonces ahí dices, aquella luz de esa casa es la que quiero hacer en esta casa, ¿no? Y así poco a poco yo creo que se va construyendo la fotografía, ¿no? Igual que a la vez también los personajes, ¿no? Hay muchas frases de Carmen y Lola que no estaban en el guión, que se consiguieron en el propio casting, ¿no? Porque era mucho más verdad, era auténtico, salía de sus bocas, ¿no? De verdad. Entonces, vuélvete muda, por ejemplo, ¿no? Pues es como la fotografía al final yo creo que se enriquece de la... Si tú quieres hacer una fotografía naturalista, si tú quieres que el espectador sienta que está ahí, sienta que por un día está en la cultura gitana, por un día es parte de ese ambiente y que es real, que es como si hubieras hecho un viaje, yo creo que tienes que conseguir evocar. Para mí eso es naturalidad, no es que no intervengas, no es que la luz sea del sol, no, la luz puede ser de un aparato y puede ser artificial, pero esa luz tiene que evocar esas situaciones reales que le van a hacer al espectador creerse que eso es real y creerse que él está allí y que es uno más. Totalmente, y eso a mí es una cosa que admiro mucho de ti, el hecho de eso, de que parece que no está intervenido, pero después está muy intervenido, ¿sabes? Y tú te lo crees y dices, ¿sabes? ¿Qué consejo me podrías dar para conseguir eso? Mira, yo creo que eso lo aprendí de hacer documentales. Los documentales se hacen con pocos medios, con poca gente, ¿no? 4 o 5 en una furgoneta, o por lo menos, o sea, yo he hecho muchos así. Entonces, al final, yo ahí aprendí a llegar a un sitio que no conozco y a observar. A observar la fuente de luz principal de ese sitio y a observar los puntos fuertes, cinematográficamente hablando, de ese sitio. A saber dónde interesa poner la cámara ahí, dónde vamos a contar, dónde vamos a transmitir la potencia de ese lugar, en base a la historia que queremos contar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de ser capaz de una forma relativamente rápida, visualizar dónde interesa poner la cámara, dónde viene la energía lumínica de ese sitio, la potencia, ¿no? A partir de ahí, prolongar esa fuente de luz natural, yo le llamo a eso, ¿no? Que es que, bueno, que a lo mejor el personaje está contra luz, entonces claramente pones la cámara y es que no le ves la cara. Y pues si estás haciendo una entrevista, pues no puedes hacer eso, ¿no? Necesito ver la cara. Vale, pero que la luz que le pongas sea prolongar la luz natural que tiene el propio espacio, ¿sabes? Que te creas, que aunque por física no se puede, pero que te creas que la luz de ese ventanal que está ahí le envuelve y le llega y es la que realmente te permite ver al personaje, ¿no? Y eso yo lo aprendí, ya te digo, a través del documental y me lo llevé a la ficción, porque para películas como Carmen y Lola, como Chinas, me parece que le da una potencia maravillosa. O sea, que creas que no he intervenido nada cuando la luz de la clase de Chinas, por ejemplo, es toda artificial. Hay 3 aparatos, 3 palios de tela blanca,
pues me parece maravilloso. Y la verdad es que cada vez que sigo viendo esa escena siempre digo, qué bien quedó. O sea, me sigue encantando. O sea, no sé, son de estas veces que te sientes muy orgulloso del trabajo de decir, es que lo conseguí genial, o sea, me sigue pareciendo muy naturalista, ¿no? Igual que muchas veces haces secuencias que las ves y dices, ¡ay, nunca quedó todo lo bien que querría!, ¿no? Pero esa, por ejemplo, me parece que, no sé, me parece... por eso cuando hablamos de luz naturalista, me da un poco de miedo que la gente piense que solo trabajas con la luz del sol, no intervienes, y bueno, a mí realmente me gusta intervenir, o sea, yo un direct foto... O sea, me has llamado para que esto te lo haga cinematográficamente potente, que utilice la luz para hacer que este sitio mole, ¿no? Y que evoquemos emociones con la propia luz, ¿no? Pues, por ejemplo, en Carmen y Lola, cuando van a sanarla, ¿no? Cuando el padre se la lleva a la furgoneta y se la lleva a ver a la curandera, pues no es casual, ¿no? O sea, Lola está tirada en el suelo, mira hacia arriba y hay como una luz del cielo que es la que le ilumina. O sea, la elección de una luz cenital en ese momento pues evoca de alguna forma a Dios, ¿no? Y creo que el hecho de que la dirección de la luz venga de ahí narra muchas cosas, ¿no? Es esa luz que te ilumina a la vez que tú estás humillada en el suelo, ¿no? Creo que narra muchas cosas, ¿no? Y que te hace sentir muchas cosas. Y yo ahora mismo estoy en un proceso de buscar ese naturalismo o buscar ese realismo, pero no realismo, eso es lo típico que decimos siempre, no realismo porque sea lo más realista y así sea la verdad, sino porque sea verosímil, que te lo creas, ¿no? Porque, pues eso, yo antes llegaba, y yo creo que este proceso lo hemos tenido todos, ¿no? Llegaba y decía, vale, la actriz mira para ese lado, pues yo le pongo la luz para acá para que sea muy favorecedora. Y después es cambiar totalmente el chip y buscar la forma de narrar y expresar según la historia, aunque no sea de la forma más favorecedora, ¿no? Y entonces estoy un poco en ese proceso, en buscar esa luz verosímil, ¿sabes? Claro, ahí te diré que, o sea, yo por ejemplo tengo una obsesión, que es la expresión de los ojos de los actores. O sea, y me la estoy quitando poco a poco. Pero, o sea, hasta ahora una de mis grandes obsesiones era que los ojos de los actores expresan tantas cosas que se les tiene que ver, ¿no? Y bueno, sí que tengo una obsesión con eso, ¿no? Con que les llegue la luz a los ojos, no tanto que les brille, ¿no? Porque muchas veces es mejor que no les brille, pero bueno, pero en muchas ocasiones que les brillen los ojos hace que se vea mejor la expresividad de los actores, hace que les veas mejor y al final los actores llevan la historia. Si tú te creas ¿no? Si tú te crees a ese actor, lo quieres ver todos los matices que te da, ¿no? Eso, junto con que parezca que no he intervenido en el sentido de que te has creído el juego en el que te he metido, ¿no? Pues este Dios que yo te digo, pues eso era un almacén, no había ninguna entrada de luz natural por arriba, ni había ninguna ventana, ni había nada, es un aparato puesto en una barricuda, ¿sabes? Entonces, de hecho, si miras para arriba se ve un poco incluso el aparato. ¿Sí? Te diré. Ya, qué locura. Claro, una cosa que hemos hablado, ¿no?, para preparar esta entrevista es el tema de iluminar espacios y no iluminar marcas. Es decir, dar ese espacio a los actores y esa libertad. ¿Cómo es esa forma de iluminar? ¿Qué nos recomiendas para que, aún así, ¿no?, perdiendo un poquito de control, de no poder acercar un palio hasta 2 palmos de la cara del actor, cómo podemos hacer y moldear esa escena para que se tenga un diseño de iluminación potente? Bueno, yo creo que cuanto más iluminas, cuantos más espacios iluminas, más control tienes sobre la situación, ¿no? Entonces, desde más lejos eres capaz de controlar más espacios, ¿no? Pero, o sea, al final el espacio, la localización es un personaje en sí mismo, ¿no? Que como tal tiene una luz, no siempre la misma. Por la mañana tiene una, por la tarde otra, por la noche otra, o no, depende de lo que tú quieras. Pero para mí, por ejemplo, cambiarle la luz al propio espacio es narrar con el propio espacio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bazar, en el caso de Chinas, ¿no? Bueno, como yo vivía en Madrid, la película se rodaba en Madrid, era muy fácil entrar en muchos bazares, ¿no?, a lo largo de una misma calle. Entonces, bueno, pues yo hice el ejercicio de entrar y ver con qué estaban iluminados y cómo estaban iluminados, ¿no? Y no me gustaba ninguno, porque no está hecha, primero, no es una luz cinematográfica, está todo iluminado por igual, todo alumbrado, no te lleva como espectador a mirar en ningún sitio más que en otro, cosa que a mí no me interesaba, porque yo quiero llevarte un poco, ¿no? Quiero llevarte en función de mi historia. Luego, la mayoría de los bazares, de día y de noche, tienen la misma luz, porque muchos no tienen ventanas a la calle, con lo cual te aportan lo mismo en todo momento, ¿no?
Y bueno, pues eso fue una labor que yo hice de diseñar cómo era el bazar que yo quería, lumínicamente hablando. ¿Qué quería expresar con mi bazar? Yo decidí claramente que el bazar de día tenía que tener una luz, el bazar de noche cuando estaba abierto al público otra, y el bazar de noche cuando se colaban las niñas ya de madrugada otra. Entonces son los mismos pasillos, pero se iluminan de día mucho más que de noche y ya de madrugada mucho menos. Y las temperaturas de color también van variando, el etanoaje va variando, ¿no? Y de esa forma vas llevando al espectador a sentir lo que tú quieres, ¿no? A eso me refiero un poco con iluminar espacios y no personajes, ¿no? Luego, dentro de que tú ilumines el espacio, pues ya te he contado mi obsesión con que a los actores se les vea bien. Bueno, pues a mí sí me gusta, en la medida de lo posible, pues, por mucho que improvise, siempre sabes que van a pasar por el pasillo central y no por el de la izquierda. O sea, hay cierta información que siempre tienes, ¿no? Y bueno, pues intuir un poco que más o menos qué pueden hacer y dónde puedes poner. Es un poco como una magia. Si pongo el aparato aquí, lo pongo aquí una estera, pongo aquí, ya, yo creo que va a quedar bien. Probemos. Ya. Interesante, genial. Hablemos de Chinas. Venga. Cuéntanos de qué va Chinas. Contexto. Contexto. Pues Chinas habla de esa segunda generación de inmigrantes en España. Es decir, pues Chinas habla de esas chinas por fuera, que tú ves claramente que son racializadas, que en principio pensarías que no pertenecen aquí, pero que han nacido aquí. Habla de esa generación que sus padres sí que son inmigrantes, nacieron en China, vinieron a Madrid, pero tú ya has nacido aquí y estás en medio de dos culturas. La cultura ancestral de tus padres, que ellos no quieren que te apartes de ella, ¿no? Y la cultura de tu colegio, de tu barrio, de la gente que te rodea y de tu edad, ¿no? Entonces perteneces a esos dos mundos, quieres respetar la cultura de tus padres, pero a la vez quieres integrarte en tu grupo del colegio y en tu sociedad, ¿no? Y vives un poco dividida entre dos mundos, porque eres niña y tus padres no pertenecen tanto a esa sociedad que te rodea, porque ellos no van al colegio, ellos no se integran, porque se pasan el día trabajando, con lo cual no tienen tiempo de interactuar en sociedad con la gente de Madrid, en este caso. Y bueno, pues se produce ahí una división, ¿no? Y es como luchar con ese conflicto, como un poco qué problemas tienen y cómo se sienten, ¿no? De eso habla Chinas, a través de una niña y a través de una adolescente que es su hermana, que un poco deja entrever en la película cuál es el futuro próximo de esa niña, ¿no? Y que habla de conflictos de adolescencia y un montón de cosas. Totalmente. A la vez, por otro lado, te muestra la realidad de las niñas chinas adoptadas, ¿no? Y bueno, te va haciendo ahí un poco todo el camino. Súper interesante, recomiendo verla. Y claro, te vuelvo a preguntar, ¿cómo describirías la fotografía de Chinas? Mientras que Carmen y Lola se retrató con unas ópticas ultra prime que son más duras, en el caso de Chinas se utilizaron unas ópticas Cooke S2S3, Cooke Pancro, se utilizó una Alexa Mini. Creo que eso ya nos da una fotografía en cierta forma más suave, más amable, que pretende acercarte un poco a esas niñas, ¿no? Que pretende transmitir esa cosa dulce, ¿no? y limpia que tienen, ¿no? Que te metas ahí, en ese mundo, ¿no? Porque ya China es la propia historia, te podía alejar mucho, ¿no? Y luego, bueno, comparte con Carmen, que tiene una cámara muy viva, esa cámara al hombro que sigue a la niña y que siempre estás ahí, ¿no? En su punto de vista y en su altura. Y luego tiene, por otra parte, el mundo de Xi'an, la niña china adoptada, que es una cámara, la cámara se para, es más contemplativa, es más el mundo de los españoles tradicionales. Un mundo en el que Lucía tiene muchísima luz cuando está con su amiga Susana, en el que esa luz se pierde un poco cuando está en casa con su madre, ¿no? Todo se apaga un poco, ¿no? Pues ahora hablemos sobre las ensoñaciones de Chinas. Cuéntanos. Pues o sea, hay un momento maravilloso de sombras chinescas de Susana y Lucía tumbadas en el patio, boca arriba, ¿no? En la que Susana se imagina cómo sería su bazar ideal, ¿no? Porque le dice a Lucía, jo, yo me moría de ganas por tener un bazar, ¿no? Y entonces vemos ese bazar que ella se imagina, ¿no? En el que aparece con un dinosaurio, está todo lleno de plantas, hay burbujas, confeti, bueno, entonces diseñando cómo sería ese bazar, ¿no? En ese momento.
pues yo quería alejarme de la luz real que pudiera tener un bazar, lo más distante que hubiera posible a eso, ¿no? Porque era como se imagina una niña que se imagina lo más fantástico del mundo y que aparece con un dinosaurio, montada en un dinosaurio, ¿no? Y entonces yo pensé que la luz de un bosque sería la que más alejaría de un bazar, ¿no? De unos rayos de sol entrando por esas estanterías. Le pusimos también fliqueo como obturación de la cámara de cine, ¿no? Y me parece que funciona fenomenal, que te mete en esa ensoñación absoluta de esa irrealidad, y que es maravillosa. Y luego hay otra ensoñación en la que Lucía sueña con su cumpleaños en el Burger King, ese cumpleaños tan deseado, ¿no? En el que lo que hicimos fue también hacer una luz pues muy real, ¿no? Un cumpleaños maravilloso en el que la propia luz de la vela la ponemos delante de cámara y es el propio fuego el que está todo el tiempo delante de cuadro, ¿no? Y te da esa sensación de cumpleaños majestuoso, ¿no? El mejor cumpleaños por excelencia, ¿no? Por antonomasia. Y la verdad es que creo que evoca esa exageración, ¿no? De la mente de los niños o esa imaginación desbordada hacia que se distancia de lo real, ¿no? De cómo todos los adultos nos lo imaginaríamos, ¿no? Y me parece que es un mundo de cuento de hadas que mola un montón y que precisamente había que jugar a eso, a cosas muy distintas, ¿no? Totalmente, la ilusión de un niño. A la ilusión de un niño, que mejor que un bosque, ¿no? En un bazar. Y no fue, o sea, se hizo a propósito lo de meter muchísimas plantas en el bazar para evocar ese bosque, para todo el fondo. Y no fue casual. No es que no metiéramos los productos, no, lo hicimos a propósito para evocar aún más ese bosque. Y no sé, me gusta mucho, Qué guay. me transmite muchas sensaciones. Totalmente. A mí, una de las cosas que más me ha gustado de las dos, de Carmen y Lola y Chinas, es cómo te mete dentro de la historia. Es que te metes, eres tú un amiguito ahí, ¿sabes? Entonces, pues eso, me gusta mucho esa sensación de, pues eso, de estar viviendo esa historia, ¿sabes? Y claro, a mí me interesa mucho eso, cómo retratas los diferentes espacios y los diferentes personajes y las diferentes relaciones, ¿no? Por ejemplo, entre la familia, en el bazar. Entonces, tú me has dicho eso de narrar con el espacio. ¿Cómo transmitiste toda esa relación de la familia a través del lenguaje? Mira, en el caso de la cena les dimos libertad absoluta. Entonces, de hecho, Susana no sabía lo que iba a comer. Para no perder el efecto sorpresa, ¿no? Que de pronto viniera una pata de gallo, se ve la cara de asombro absoluto de Susana, de no me lo puedo creer. Y bueno, fue una improvisación entre ellos, ¿no? Y lo mismo, se sabía cómo era la situación, que había que ofrecerle la comida a Susana, además hablando en chino, se había ensayado, y teníamos claro que eran dos cámaras siguiendo la comida y que eso estaba vivo. O sea, en el momento en el que la madre le ofreciera la pata de gallo, cómo reaccionaba la niña, cómo reaccionaba el padre, cómo iban reaccionando unos otros, ¿no? Hay un momento en el que la madre se rompe a llorar, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso teníamos muy claro que una de las cámaras se quedaba con la madre hasta que se rompiera. Esa era la otra cámara, pivotaba con el resto de actores y con el resto de acting, pero una cámara estaba ahí simplemente todo el tiempo con la madre, ¿no? Para conseguir ese momento real en el que eso sucediera y no tenerlo que repetir, ¿no? Y bueno, así, o sea, dejándoles libertad, dejándoles espacio y libertad espacio y dejándole espacio también a la cámara para que en un momento dado vaya donde pide el cuerpo que vaya, ¿sabes? Donde pues hay un plano de la uña del padre. O sea, hay una herida que tenía aquí el padre que no sabíamos que tenía y que cuando llegamos ahí me parece que muestra el desgaste de ese padre, ¿no? Que está todo el día trabajando, ¿no? Y lo vimos en el momento, pues la cámara estaba más alto que él, lo vimos ahí y nos pareció que podían expresar muchas cosas, ¿no? No sé, como detalles como esos, pues muchos más, ¿no? Sí, entiendo. Y que no son no están tan preparados, pues que te vas encontrando, que dentro de la propia película son pequeñas sorpresas que te va regalando el rodaje, ¿no? Y que hay que estar muy vivo y muy atento para retratarla, ¿no? Totalmente, y esto me parece súper interesante, porque es el tema de un poco de la intuición, ¿no? O todo este desarrollo artístico que tú tengas para fijarte realmente en eso que necesita la historia. ¿Tú crees que esta
intuición se desarrolla solo con la experiencia. O sea, al final, no sé, o sea, yo no preparo una película delante de un ordenador, por ejemplo, ¿sabes? O sea, a mí me gusta caminar, me gusta, no sé, viajando. O sea, las películas están vivas, las películas son un trozo de realidad, de mundo, y es ahí donde tus experiencias vitales, los decorados que has visto, las situaciones que has vivido, que muchas veces es solo bajar a la calle, ¿sabes? Mirar rincones, mirar a la gente, observar, ¿no? Que es que hay personajes muy peculiares que podrían ser los personajes de una película. Es que tú vas caminando por las calles de Madrid y lo que yo le digo es que la figuración va cambiando, ¿sabes? O sea, digo, si esto fuera una película, claramente teníamos una figuración de mucho más dinero, hemos ido bajando a calles del sur y vemos cómo la figuración va cambiando pues en la forma de vestir, va cambiando el nivel cultural, va cambiando un montón de cosas, ¿no? Va cambiando que en unos barrios hay ropa tendida, en otros no se puede, ni siquiera está permitido. O sea, hay muchísimos detalles, ¿no?, en una ciudad que podrían ser una película. O sea, tú puedes ir en tu mente rodando una película diferente cada vez, simplemente caminando por las calles de Madrid, ¿no? Entonces, de cosas como esa, tu mente se nutre tanto de imágenes que pueden ser encuadres, como de luces, como de narrativa, de personajes, ¿no? Y yo creo que con todo ese cóctel, pues cuando tú estás preparando una película, sales a esa calle pensando en la película, en el guión que tú tienes, ¿no? Que muchas veces, bueno, o sea, vamos a ver, si la película no va de Madrid, no va de una ciudad, se puede hacer de millones de formas, simplemente con tu imaginación y con tus recuerdos y con tu, ¿no?, o con pinturas, obras de arte, con otras películas, con millones de cosas, ¿no? Pero que al final es crear un mundo en tu cabeza, tener muy claro el mundo, o sea, compartir ese mundo con tu directora de arte, y entre todos crear un mundo único para saber que todos vamos al mismo mundo, y ya tener muy claro ese mundo, y dentro de ese mundo está abierto. O sea, no es un mundo estanco que hemos acotado aquí, no, está abierto, pero sabemos cuál es el mundo. Entonces, sabes qué piezas que te vas encontrando por el camino, pues qué detalle de unos zapatos, si están desgastados, como en el caso del zapato de la mamá de Lucía en la entrevista con la directora, pues ese zapato desgastado es un detalle que sí que suma en la película, porque la madre ha intentado ponerse guapa o elegante con respecto al resto de días, pero aún así tiene el calcetín bajado, tiene el zapato un poco desgastado, se da cuenta, siente su propia vergüenza. Bueno, tú sabes que ese personaje es así, ¿no? Tú sabes cómo es cada uno de los personajes y qué detalles que te vas encontrando alrededor. Esto del zapato estaba previsto, no es... Pero dentro de esa narrativa de cosas previstas, pues hay otras que el propio set tiene y que vas sumando, o que los actores te van dando. Entonces al final todos vamos creando cada uno con su parcela, ¿no? Pero creando siempre dentro de ese mismo universo. Ahí es donde un operador de cámara puede proponer un encuadre o no, y ahí es donde sí que se le dice guay, me encanta, o guay, no, porque tiene que estar en la misma dirección de la narración de la película. ¿Qué estamos contando en este momento? No está el foco ahí, no puede ser eso, o sí, qué guay, qué maravilloso, qué bien que te has dado cuenta, me encanta. Yeah. Entonces ahí es el momento en el que entre todos hacemos la película, ¿no? Pero siempre habiéndola dibujado en tu cabeza. Por eso es donde entra la intuición. Ni nada está del todo preparado, ni nada está de todo casual, ¿no? Hemos creado como la atmósfera perfecta y el caldo de cultivo perfecto para que surjan muchas cosas de una forma espontánea, pero todas dentro de un mundo ficcionado, un mundo que estás creando. Y ahora una cosa que es muy interesante, y es, como directores de fotografía, ¿tú crees que tenemos o nos conviene tener un estilo propio? Bueno, yo creo que de forma innata todos tenemos un estilo propio, ¿no? O sea, tú tienes una forma de hacer las cosas, igual que tienes una forma de hablar, o tienes una forma de caminar, ¿no? Igual que tienes unas determinadas opinioes. Dentro de este estilo propio, pues también va evolucionando, ¿no? Hasta tus propias opiniones van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay pues, una forma de hacer, ¿no? Una forma de hacer innata a uno que te lleva a la hora de iluminar, a la hora de enfrentarte a una secuencia, a un guión, pues abordarlo un poco desde ahí, ¿no? Pero yo creo que cada historia
necesita una luz diferente. Cada historia necesita una narrativa particular y necesita ser contada de una forma concreta, ¿no? Entonces, yo siempre intento poner el foco ahí, no en hacer historias, en hacer todas las historias iguales, ¿no? Y además tampoco me interesa mucho, o sea, me parece que es como, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Hay que contar. Por supuesto, vas a repetir cosas, por supuesto, hay personajes que hay que abordarlos igual, bueno, pues sí, puede pasar, ¿no? Pero yo creo que la riqueza visual, la riqueza de narrar de formas diferentes, de poner el punto de vista en otro lugar, de contar un personaje femenino de un sitio distinto al que ya se han contado, ¿no? Pues creo que también forma parte de una riqueza visual, de una riqueza narrativa, de una nueva forma de hacer películas. Y bueno, yo creo que a lo largo de la historia del cine eso ha ido evolucionando, ¿no? Entonces yo creo que como director de fotografía también vas evolucionando y cada historia pide algo diferente, ¿no? Y a mí además eso me parece un disfrute, me parece cada vez que me encuentro con una historia distinta, me parece un privilegio. O sea, una aventura es como tener juguetes para jugar, ¿sabes? O sea, un guión nuevo, unos personajes nuevos y un mundo por crear, ¿no? Y además crearlo en equipo, contrastando opiniones y, bueno, vamos, no se puede pedir más. Totalmente. No, te lo digo de corazón, o sea, ser directora de fotografía me parece la mejor profesión del mundo. Y me costó saber qué quería hacer. Yo profesionalmente, ¿no? De pequeña envidiaba a la gente que tenía clarísimo lo que quería ser o tener esa vocación, ¿no? De la que se habla. Y bueno, yo me la encontré por el camino y wow, cuando lo encuentras es apasionante. Qué guay. Pues no sabes cuánto me alegro. Ya. A mí lo del tema del estilo propio es eso. Yo creo que no tienes que buscarlo, ¿no? Sino que está por ahí. Sale solo. Sale orgánico en lo que tú dices, el punto de vista de tú, en lo que te fijas, en lo que prestas atención y en cómo tratas tú las cosas, pues de forma orgánica, por según cómo eres. Pero no hay que buscarlo, porque si no quizás es forzado, quizás no tiene que ver con la historia y tiene que ver contigo y eso no renta, ¿no? Y es muy interesante. Claro, yo creo que sobre todo hay que escuchar mucho a las directoras, a los directores, o sea, y siempre desde el guión, ¿no? ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? Este personaje, ¿qué profundidad tiene? ¿No? ¿Cuál es su background? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué hace las cosas de una determinada forma? ¿No? Y eso es lo que te da. O sea, ese dibujo de cómo son los personajes, cómo son las localizaciones, eso es lo que te hace crear esa atmósfera lumínica, ¿no? Y esa atmósfera en la que se va a suceder toda tu película, ¿no? Y entonces eso no puede ser igual en una película y en otra, ¿no? Son personajes diferentes, son épocas diferentes, son narrativas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso no puede ser igual. Evidentemente, cuando la misma persona hace algo, pues siempre hay algo de ti que se nota, ¿no? Que lo has hecho tú, ¿no? Y siempre hay una forma de hacer que por ahí está, ¿no? Que los que te conocen la ven y la intuyen, pero bueno, me parece que también es muy bonito eso. Totalmente. Qué guay. Pues si quieres nos metemos en localizaciones artísticas y técnicas. Venga. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una localización artística y una técnica? La localización artística es un momento en el que los jefes de equipo van a ver por primera vez las localizaciones que se han seleccionado en base al papel, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una persona que es el localizador o localizadora que en base a lo que le han contado que se necesitaba para la película, pues la casa de la protagonista. Pues ha seleccionado una serie de casas con una serie de premisas en función de cómo ponen el guión y en función de cómo la directora o el director pues, le han contado que quieren que sea ese espacio, ¿no? Por fotos y por vídeos, referencias y demás, se localizan unas cuantas que parece que sí que pueden funcionar en la teoría. Y entonces la localización artística son esos días en los que se aunan esas visitas a esas diferentes localizaciones para comprobar in situ si realmente pues esa casa tú te crees que pueda ser la casa de nuestra protagonista. Por supuesto, teniendo en cuenta que hay una intervención del Departamento de Arte, bueno, que se pueden modificar una serie de cosas, ¿no? Y entonces ahí se evalúa, pues mira, sí, esto sí que puede funcionar, yo sí que me lo creo, si ambientamos estas paredes, si modificamos esto, si cambiamos este mobiliario, o mira, pues no, porque total, si hay que cambiar todas esas paredes y cambiar todo este mobiliario, pues entonces a lo mejor a nivel de costes no compensa coger ese sitio y entonces producción te dice, pues busquemos otro porque se va mucho dinero en esta localización y prefiero ponerlo en otro sitio.
Y bueno, así es como yo creo que entre todos se va creando. Es el momento en el que confluye el dinero con lo artístico, con con lo que el de fotografía dice, la directora de fotografía, en este caso que soy yo, pues dice, bueno, es que el sitio es muy pequeño, nos condiciona a no poder poner una vía, por ejemplo, y habíamos dicho que este personaje lo íbamos a contar con maquinaria, de aquí no hay forma de... aunque no haya todavía un guión técnico con unos planos definidos, pero sí que si ya hemos hablado de que este personaje lo vamos a seguir con steady, lo vamos a seguir con grúa, pues si no cabe una grúa, pues ya es un condicionante, ¿no? Y poco a poco así se va evaluando qué localizaciones sí que son lo que necesita la película y cuáles no. ¿Y la técnica? Una vez que los jefes de equipo, que suele ser directora, me gusta hablar en femenino porque suele ser menos, pero y luego además yo he trabajado casi siempre con directoras, directora de arte, ayudante de dirección y director de producción. Esas son las personas que vienen, y localizador o localizadora, vienen a las localizaciones artísticas. Que se han elegido esas localizaciones, ya sabemos que esta va a ser la casa, pues se pasa a hacer las localizaciones técnicas, que las localizaciones técnicas son cuando ya por ejemplo, en mi caso, yo añado al gaffer, e incluso si se puede al operador de cámara, aunque eso en pocas ocasiones me lo he podido llevar. Pero, por ejemplo, con el gaffer ya sí es el momento en el que si tú vas con una directora muy técnica en la que sí que planifica y ha tenido tiempo de preproducción y de poderse plantear, hacer esa planificación y tener claros los planos que quiere rodar, sí que es el momento en el que se aborda la parte técnica dentro de la casa. Es decir, esta es la casa, vamos a hacer estos planos, vamos a poner una vía aquí, vamos a poner una estéreo allí o vamos a hacer esa serie de cosas. Muchas veces no se tiene todavía tan definido cuáles son los planos que se van a hacer. Pero bueno, sí que se sabe, pues lo que te comentaba, que este personaje lo vamos a seguir con una grúa, porque hemos marcado que estos personajes van con grúa, que ellos van con cámara al hombro. Entonces, bueno, y yo, por ejemplo, a la hora de abordar la luz, yo ya voy a localizaciones técnicas teniendo claro el concepto que necesito, el concepto lumínico que le voy a dar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya marco qué aparatos van a ir dónde, o aproximadamente qué podríamos hacer. Bueno, pues aquí me gustaría poner unas barricudas y poner unas pantallas, o vamos a atacar desde fuera con aparatos desde fuera. Entonces necesitamos cortar la calle o no, o bueno, un poco ya se hablan de esas necesidades técnicas. Entiendo. Y ahí también ya va el jefe de producción, por ejemplo. Antes a lo mejor localizaciones artísticas, a lo mejor solo hay del director de producción, aquí ya, bueno, o sea, te quiero decir, se van uniendo. Totalmente. Y entiendo que también tienes que ver un poco, pues eso, qué limitaciones tiene el espacio a nivel, pues eso, de potencia de luz quizás, o pues eso, como tú decías, de espacio, qué problemas va a haber. Y claro, me parece muy interesante eso de saber ya desde esa primera localización técnica, o más o menos, depende si hay muchas más, ese concepto de luz, ¿no? Ese diseño de la iluminación. Eso con el gaffer, ¿cómo es el trabajo? O sea, ya directamente, ¿cómo te gusta a ti trabajar con tu gaffer? Me refiero. Tú dices, quiero 2K, o sea, 2 de 2K por la ventana, o tú le dices, pues mira, yo quiero una luz más o menos suave, que venga por esta ventana, con esta angulación. ¿Cómo es ese trabajo con el gaffer? Lo más habitual es que a localizaciones artísticas no vaya el director de foto. Vaya. Muchas veces el director de foto ya va directamente a localizaciones técnicas. Que a lo mejor a veces a localizaciones técnicas ves 2 casas y se decide entre una y otra en función de, por ejemplo, condicionantes de luz. Pero sí que muchas veces en localizaciones artísticas se ven muchas casas y entonces, bueno, pues digamos que hacen una primera criba y cuando ya encuentran algo que verdaderamente se ajusta a lo que la directora cree que puede ser. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho ir a localizaciones artísticas porque es un momento en el que se está definiendo cuál es la casa, o sea, cuáles son los decorados. O sea, para mí, o sea, se está definiendo una parte muy importante de la película. Entonces, a mí sí me gusta estar involucrada en ese proceso, sobre todo me parece una forma de ir trabajando con el resto de jefes de equipo y con la directora, de ir trabajando eso que decíamos antes, de ir todos a una, de tener todos en la mente la misma película. No esta localización sí porque sí que hay espacio para maquinaria, pero no porque parece de un nivel económico demasiado alto para el personaje,
no, pero el de arte dice, yo esto lo puedo rebajar. Sí, pero producción dice, bueno, es que esto es muy costoso y realmente en esta localización solo vamos a rodar media mañana, creo que no interesa invertir tanto dinero en esta localización, y si, por ejemplo, invertirlo en la iglesia que vamos a rodar toda una semana. Bueno, o sea, me parece que es un momento en el que también la creatividad aflora mucho a tu cabeza, por esas conversaciones entre jefes de equipo, y desde el guión y desde las necesidades y desde lo que se busca. Entonces, a mí sí me gusta muchísimo ir a localizaciones artísticas, porque luego ya realmente cuando vas a locas técnicas ya vas, digamos, a tiro hecho. Esta es la casa del personaje, con lo cual cuando vas a locas técnicas ya la has visto en localizaciones artísticas, te ha dado tiempo a pensar, te ha dado tiempo a analizar contigo mismo qué posibilidades tiene el espacio, y si lo hago de esta forma, ¿qué consigo? Si lo hago de esta otra forma, ¿qué consigo? De imaginarte un poco o intuir qué planificación técnica va a tener la directora, aunque todavía no la tengas, pero si tienes la suerte de ya haber trabajado con ella, pues imagínate un poco cómo va a poder ser, qué complicaciones técnicas tiene la habitación. Pues, por ejemplo, muchas veces rodando con Arantxa Echevarría es que se ve todo. Entonces, muchas veces el hándicap es dónde meto la luz que no la vea. Porque es como, es que aquí se ve aquí, si la pongo aquí se ve allí, pues que no sé si me va a dar tiempo a cambiarla, porque claro, eso nos condiciona el tiempo. Bueno, pues o sea, hay esa parte artística de diseño que deseas, y luego hay esa parte de técnica pura y dura de poner aparatos físicamente en determinados sitios, ¿no? O si por producción y por presupuesto se pueden poner grúas fuera de la casa, por ejemplo, y atacar todo desde fuera, dejando libertad en el set para que haya más libertad de movimiento. Lo ideal es que a localizaciones técnicas llegues ya con esa idea de cómo lo voy a hacer, si voy a atacar desde fuera, si voy a poner aparatos dentro, y entonces ya comentarle al gaffer la idea de lo que pretendes hacer, ¿no? Entiendo. Y no solo al gaffer, sino también pues a producción, pues si se necesitan esas grúas fuera, sino porque hay que tener una serie de permisos para poder cortar la calle, ponerla, etcétera. Ya. Fuera de lo que es localización técnica barra artística, ¿a ti te gusta trabajar con storyboards? A mí me gusta mucho trabajar con storyboards. Si el storyboard está bien hecho, que entiendo que sí. Ya. Claro, o sea, un storyboard con un plano bien definido por parte de dirección. O sea, me ha pasado en alguna ocasión que un storyboard son unos dibujitos muy bonitos que luego nada tienen que ver con los planos, Ya. ¿no? O sea, un storyboard bien hecho, marcado desde dirección, me parece un lujo, o sea, poder previsualizar lo que quieres. No hay mejor forma de entenderse, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ojo, tener un storyboard de esto es lo que quieres, fabuloso. Esta óptica lo vamos a conseguir así, así, así. Bueno, pues es una forma de ahorrar tiempo en el rodaje, y al final el tiempo es dinero. Entonces, Totalmente. luego muchas veces hablamos de cómo condicionan los presupuestos los rodajes, ¿no? Bueno, sobre todo condicionan en que el tiempo de rodaje es dinero, ¿no? Cuanto más dinero tienes, más tiempo de rodaje tienes. Y entonces, más posibilidades de hacer cosas tienes, ¿no? También un poco con lo que hablábamos de que a ti te gusta dejar mucho tiempo a la directora con los actores. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hasta qué punto tú dices, mira, ahora mismo en mi trabajo fotográfico no es prioridad? Es prioridad que dirección trabaje con sus actores porque no es compatible nuestro trabajo, ¿sabes? Dentro de la profesión de la dirección de fotografía abarca muchas cosas. O sea, tú creas una atmósfera lumínica, tú creas todo el empaque visual de la película, con cámara, con luces, pero o sea, hay un plan de rodaje que hay que cumplir y que hay que rodar. Y muchas veces esos planes de rodaje van muy ajustados en el tiempo, ¿no? Yeah. Entonces, tú tienes que hacer viable ese plan de rodaje. Hay que ser consciente pues, que iluminar lleva unos tiempos, y que, bueno, pues que, o sea, si tienes que hacer 5 secuencias, pues hay que dimensionar el tiempo, ¿sabes? No, y bueno, que no, una vez que iluminas es un trabajo previo, pero luego necesitas una directora que trabaje con unos actores, hay que realizar una serie de planos para cada una de las secuencias, y entonces hay que tener una conciencia de lo que aborda el plan de rodaje ese día y de todo lo que hay que abarcar, ¿no? O sea, no es solo una misión del... Eso con conversaciones con el ayuntamiento de dirección, no es solo una misión del ayuntamiento de dirección, o sea, esto hay que saber manejar los tiempos como director de fotografía, va dentro de tu trabajo. Súper importante. Y es lo que hablábamos, ¿no? del tema de los presupuestos, ¿no? Que tú has trabajado con muchísimo presupuesto y también con menos presupuesto.
¿Cuáles dirías tú? Claro, el tiempo has dicho que es la gran diferencia, ¿no? Pero ¿qué diferencias hay entre trabajar con mucho presupuesto y menos cuando tienes una idea muy clara de cómo tiene que ser? Una idea muy artística, muy clara. Trabajas con bajo presupuesto, hay ideas que ni siquiera te permites soñar, porque sabes que no vas a tener los medios técnicos para llevarlas a cabo. Con lo cual, normalmente, claro, yo empecé con bajos presupuestos y he ido subiendo a altos presupuestos, entonces tú vienes de ahí, de tener que con pocos medios hacer mucho. Y una vez que te defiendes con pocos medios haciendo mucho y consigues unas imágenes muy potentes y hacer películas que molen, pasar a alto presupuesto a mí me parece mucho más fácil. O sea, el dinero facilita las cosas. Y luego, claro, el dinero te permite hacer cosas, pues por ejemplo, hacer planos secuencias. Hacer un plano secuencia conlleva tiempo. En el caso de La familia perfecta hay un plano secuencia que nos narra todo el viaje emocional de Belén Rueda a lo largo de los años, a lo largo de su vida, hace un recorrido, y entonces hay un plano secuencia circular, 360 grados, vamos grabando con la cámara, a la vez que se va cambiando el decorado, a la vez que la protagonista se va cambiando la peluca, se va cambiando la bata, y vamos haciendo todo un viaje que necesitas tiempo para hacerlo. Entonces, además, eso era una coreografía de todo el equipo detrás de la actriz, a la vez que la actriz cambiaba. En ocasiones era simplemente ella que cambiaba la peluca, en otra ocasión era una doble que se sentaba en el otro lugar, pero cambiando el decorado, el vestuario, la peluquería y la luz todo a la vez, pues bueno, nos habíamos fijado, teníamos como 4 horas para hacerlo y teníamos marcado un deadline. Si en este momento no lo hemos conseguido, lo hacemos de la forma más convencional, porque no teníamos mucho más margen. Yeah. Pero esas cosas con bajo presupuesto, pues, o sea, si no tienes 4 horas de rodaje que le puedas dedicar solo a eso, pues no te lo puedes plantear, ¿no? O muchísimas cosas, pues ¿cuántas veces hemos leído un guión en el que dice un helicóptero, pues si no tienes dinero para el helicóptero, pues, el helicóptero cayó en la primera reunión. Un coche, Yeah. ¿no? O sea, bueno, pues al final estamos trabajando con cosas que son caras y entonces, bueno, pues más presupuesto da posibilidad de hacer otro tipo de cosas. Y hablando de eso, del plano secuencia, ¿no? De La familia perfecta, justo ese, ¿cómo fue el diseño? A nivel de luz, a nivel de cámara, ¿cómo fue esa comunicación con todos los departamentos para que haya esa coordinación? Fue mucho más sencillo de lo que pudiéramos imaginar, yo creo. O sea, yo creo que ninguno teníamos muy claro cómo iba, o sea, no sé cómo decirte, cómo nos íbamos a entender, ¿sabes? Yeah. Y nos entendimos muy bien, ¿sabes? De esto que muchas veces en la teoría lo ves como más complicado y luego en la práctica uno detrás de otro, pues como que la cosa fluyó, se creó una coreografía relativamente sencilla, ¿no? Y bueno, o sea, además esto no estaba hecho en plató, era un decorado natural con las limitaciones de altura que tenían los techos, con lo cual bueno, en el caso de la luz, o sea, había que, pues hicimos un primer ensayo en las que yo evalué los problemas de sombras, porque claro, la cámara va girando, con lo cual te va haciendo sombras en el personaje, y bueno, vas analizando qué luces te funcionan mejor y cuáles no, cuáles tienes que ir modificando, ¿no? Y a partir de ahí ir todos mejorando esa coreografía hasta que tienes varias tomas buenas, pero la verdad es que fue más fácil de lo que puede parecer. O sea, nos enganamos todos muy bien. Yeah. Qué guay, pues menos mal. Sí, no, la verdad es que quedó muy bien y bueno, yo creo que queda espectacular y jolín, conseguimos pues eso, cambiar un montón de cosas Totalmente, contar mucho en poco. Contar mucho en poco, eso es. Qué guay. Claro, tú te has enfrentado muchas veces a esta situación, no solo en plano secuencia, sino pues esas situaciones en las que tiras para todos los lados, ¿no? No hay un campo libre. ¿Cómo enfrentas esas situaciones a nivel de luz? Pues con paciencia. Yeah. Bueno, con muchas conversaciones con la directora. O sea, en el momento en el que todo se ve, si puedes atacar desde fuera, pues es la situación más fácil. Pues atacas desde fuera, entra la luz desde ahí, pues ya está. Pero no siempre se puede atacar desde fuera, no siempre estás rodando en un sitio que tiene ventanas, que tiene balcones, que no siempre estás en un presupuesto que te lo permite, tener 4 grúas, una por cada ventanal. Bueno, entonces, con muchas conversaciones con la directora, con
con intuir esa planificación técnica, priorizar qué secuencias son complicadas por logística y decir, ¿podemos planificar esta secuencia ya? Y tenerlo claro. Y bueno, pues trabajar secuencias más concretas ya con una planificación técnica real, ¿no? Y eso te puede, digamos, te puede permitir afinar mucho más con la fotografía, intervenir más, no tener que ser tan precavido, quedarte tan lejos y entonces, bueno, pues poder digamos, ser más preciso, ¿no? Con la luz y más... Entiendo, sí. Y en cuanto a directores, ¿no? Hay muchísimos tipos, ¿no? Pero hay dos tipos en cuanto a, uno, que tiene todo súper milimetrado, ¿no? Y lo tiene todo súper definido, o otros que es más de fluir, más libre y demás. ¿Tú qué prefieres? Bueno, yo me amoldo. Porque también es algo innato al director de fotografía. Sí. O sea, una directora de fotografía tiene que amoldarse al director o a la directora. O sea, tú estás al servicio de la historia que quieren contar. Y entonces tienes que intentar de meter en la medida de lo posible en su cabeza, en cómo lo quiere contar y bueno, y también te contará hasta donde te quiera contar, porque hay directores que cuentan mucho más y directores que cuentan menos. O directores que improvisan mucho más y no lo deciden hasta el momento del set, ¿no? Y no tienes una planificación técnica nunca. Bueno, entonces eso se va viendo conforme va avanzando el proyecto y yo he ido a localizaciones técnicas sin saber, sin tener ni idea de por dónde va a ir la planificación técnica. Entonces, bueno, pues ahí tienes que tirar de experiencia y digamos, pues saber que tienes que iluminar mucho más el espacio que los personajes, porque no sabes dónde se van a situar, dónde vamos a poner las cámaras, dónde... Bueno, está todo más abierto, ¿no? Tienes que intentar intervenir desde más lejos. Y luego, bueno, teniendo la capacidad de tener muy claro la película en la que estás, lo que tú quieres hacer fotográficamente en esa película, que crees que funciona, tenerlo muy claro para que en el momento en el que se defina dónde van a ir las cámaras y cuáles van a ser los planos, poder intervenir en un periodo de tiempo muy corto. O sea, es decir, perfecto, es ahí, ¿no? Pues entonces aquí, aquí y aquí. Tienes que tener esa capacidad versátil y esa rapidez, tanto mental como de controlar los tiempos que llevan saber cuánto lleva poner una pantalla, saber cuánto lleva poner un 6 kilovatios fuera, o tenerlo ya medio previsto para poder ir manejando los tiempos, ¿no? Sí, totalmente. Y entiendo que también, pensando un poquito en cómo va a ser el rodaje, ¿no? En si va a ser más libre, más de improvisar, tienes que también ajustar tu equipo técnico a ello, ¿verdad? A nivel de equipo técnico, no personal, Material. sino exactamente una cámara, unas ópticas, para que sea ágil, versátil, que se amolde a las situaciones, igual que nosotros los directores. ¿Cómo es ese proceso? Cuando vamos a localizaciones técnicas, de esas localizaciones técnicas sale un listado de material de luces, que es el que se alquila para la producción, ¿no? Lo que llamamos una dotación base, que es el material base que va a estar todo el tiempo en el camión, y luego hay localizaciones, días concretos en los que si se necesita algo especial o algo concreto solo para ese día, pues se va pidiendo por días en concreto, ¿no? Pues un día se necesita un globo de helio, no tienes en el camión el globo de helio, el globo de helio viene con la persona específica que lo maneja y el día concreto, ¿no? Y pues así otra serie de cosas, ¿no? Entonces, en localizaciones técnicas se hace esa dotación base y esas especificaciones concretas por días. Bueno, pues en esas localizaciones técnicas ya se sabe cómo, o sea, ya intuyes cómo va a ser el proceso de trabajo con tu directora o director. Ya tienes que haberle calado lo suficiente, ¿no? Ya. O haberte entendido lo suficiente como para saber cómo vais a trabajar, ¿no? A mí me parece muy interesante el proceso de cada director de fotografía, porque cada uno es un mundo, de elegir cámara y lentes. Es decir, hay mucha gente que dice Alexa Mini siempre, ¿sabes? ¿Cómo es ese proceso? Tú cuando te enfrentas a un proyecto, ¿qué tienes en cuenta a la hora de elegir una cámara y unas lentes? Bueno, o sea, ¿qué necesita el proyecto? O sea, por ejemplo, no es lo mismo rodar un documental que rodar una ficción. Por ejemplo, si rodas un documental y sois un equipo reducido de 3 en Siria, pues necesitarás una cámara ligera, una cámara físicamente lo más pequeña posible para, pues a lo mejor pasar desapercibido o para que sea ágil el desplazarnos de un sitio a otro, para poderla llevar la cámara al hombro a lo mejor muchas horas colgada, ¿no? Como si fueras casi un reportero. Bueno, pues al final es que es la idiosincrasia del proyecto te dice lo que necesitas, ¿no? O sea, tienes que pensar qué es lo mejor para la fotografía, pero que físicamente sea viable y Claro. que
Muchas veces en rodaje las cámaras, pues el equipo de cámara es un equipo muy completo, ¿no? Con 5 o 6 personas por cámara. Y bueno, pues tú no puedes llevar una óptica que pese 3 kilos y una cámara que pesa otros 20 si vais a estar correteando por el desierto, ¿no? En un documental, ¿no? Cuando quieras grabar a las jirafas ha ido, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues eso, lo primero. Y luego, si estamos hablando de una película, de una ficción, pues bueno, al final tu experiencia normalmente te hace decantarte porque te gusten más unos sensores que otros. Pues por cómo retratan las pieles, por el tipo de colorimetría que dan, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus preferencias. Entonces, por ejemplo, a mí Alexa me gusta mucho. Yeah. Entonces, bueno, rodé mucho documental con Red hace mucho tiempo ya, y porque trabajaba mucho con una productora que tenía una red en propiedad, y luego ya me pasé a Alexa y me gusta mucho más el sensor. Me gusta mucho la simplicidad de las cámaras Alexa, por ejemplo, y luego ópticas sí que me gusta variar en función del proyecto. Sí, sí me gusta buscar unas ópticas ad hoc para cada historia. Con intención. Con intención. Sí, sí me Qué gusta guay. mucho. Eso me ha parecido muy interesante el tema de, porque eso creo que no lo hemos hablado, del tema de que algunas productoras tienen cámaras y equipo propio y les sale mucho más rentable que las utilices, ¿no? ¿Eso cómo suele ser? Que yo no tengo ni idea. Bueno, yo en concreto solo trabajé con esta productora que tenía una cámara propia. El resto de ficciones siempre hemos trabajado con casas de alquiler y se alquila el material y normalmente puedes elegir. O sea que, Ya. por lo menos, sobre todo cuando ya subes de presupuestos, normalmente te suele, Tener libertad. el director de producción te suele respetar, elegir el equipo de cámara que tú quieres. Qué guay. Y entonces, bueno, pues no es lo mismo rodar, por ejemplo, Políticamente Incorrecto con una Alexa y Hoku Velite. En su momento todavía no estaba la Alexa 35, y entonces rodamos con una Alexa normal. Y no es lo mismo enfrentarte a iluminar un mitin político en la cubierta de Leganés, que tienes que coordinar luces de espectáculo con luces de cine, con cromas, con prolongación de escenarios en postproducción, con además un flashback que la actriz protagonista se convierte en su yo de niña, con un flair preciosista que aparece en cámara con las Hoku Velite. Qué locura, ¿no? Y bueno, pero eso es una maravilla, por ejemplo. Ya, Entonces, por ejemplo, pues las Hoku Velite hacen unos flares muy bonitos, muy potentes, que me parecían muy apropiados para, por ejemplo, para esa secuencia. Y por ejemplo, es una secuencia maravillosa que quedó genial. Y eso, pues, si tienes bajo presupuesto no te puedes plantear. Pero ya no como director de foto, como director. Ya. Eso me lleva a otra pregunta. Fíjate tú. ¿A ti te gusta que los directores sepan sobre cámaras y ópticas? Hombre, si saben, pues el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Que decían. Total. Hombre, si sabes de ópticas, pues hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, Y siempre facilita. Siempre facilita, sí, sí, por supuesto. Y si no saben de ópticas, bueno, también se puede abordar de otra forma, ¿sabes? Que no son tantos los directores que saben de ópticas, entonces estamos muy acostumbrados a hablar de otra forma, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Arantxa Echevarría, ella sí que controla mucho de ópticas y entonces el lenguaje es muy fácil. O sea, es un lenguaje muy técnico también. Si sabes de técnica, pues bienvenido sea. Y si no sabes de técnica, también he trabajado con otras directoras que no saben de técnica y que en cierta forma tampoco es su punto de interés, ¿sabes? O sea, para eso te llaman, para que tú les aportes esa parte técnica y ellas te cuentan lo que quieren narrar, cómo lo quieren narrar, y ya eres tú el que dice si con un 50 o un 40 o si a 2 metros o nos acercamos más, ¿sabes? Y bueno, también mola muchísimo eso, ¿no? El reto de hacerlo tú, de que toda la parte técnica recaiga en ti, ¿no? Y me siento muy cómoda con ello también, o sea que me gusta mucho. Sí, qué guay. Pues volviendo al tema de las localizaciones técnicas, ¿cómo cambia una localización técnica cuando dependes de luz natural y cuando es artificial? Si ruedas en un piso de Madrid, pues el piso supera una determinada altura, el hecho de poner luces por fuera de la casa va a implicar una grúa en determinadas ocasiones demasiado alta, con un corte de una calle que en muchas calles ni siquiera se va a poder gestionar ese corte porque no te lo van a dar, por ejemplo. Entonces, bueno, si como director de fotografía ya eres consciente de todo lo que implica, ¿no? O sea, yo creo que también hay que saber tus peticiones que conllevan por detrás, por saber si son viables o no, a todos los niveles, económico, de permisos, etcétera, ¿no?
Y entonces, claro, bueno, no es lo mismo siempre rodar en pisos bajos, pues es mucho más fácil de, si ruedas en un bajo que puedes atacar directamente con los trípodes por fuera, pues es súper sencillo, ¿no? Si ruedas a una determinada altura, bueno, yo por ejemplo sí que he rodado en una casa a un nivel muy alto sin poder permitirnos tener grúas, pero la casa tenía una orientación muy buena de luz y yo sí vi viable hacer eso con luz natural, por ejemplo. Varios días rodando, dependiendo del sol, por así decirlo, apoyando por dentro. O sea, rodando en interiores yo soy quien marca si lo hago con el sol o lo hago atacando por fuera o con pantallas. Y varía según proyecto, según la escena, según todo, las circunstancias. Y según la localización. O sea, muchas veces me ha pasado de que yo en mi casa o en mi proceso de creación de la película me gustaría atacar por las ventanas o me gustaría poner en el techo y luego llegas a la localización y dices, pues no lo puedes poner en el techo porque es muy bajo el techo y se va a ver, o no puedes atacar por las ventanas porque no tengo la curva si estamos en un sexto, o bueno, eso me ha pasado muchísimas veces. Entonces al final es tener muy claro cuál es la atmósfera que quieres crear. Y entonces es, vale, no se puede crear como la opción 1 que habías pensado, vale. Pensemos opción 2, se puede, para esta parte sí, para esta parte no, bueno, opción 3. Bueno, y ahí un poco, ¿no? Ir descartando y al final encontrar la mejor opción. Hasta la Z, si hace falta. Bueno, al final te lo estoy contando así de una forma muy tal, ¿no? Pero... Qué guay. Genial. Pero sí que, luego hay sitios que son muy difíciles de abordar, ¿sabes? A mí me cuesta... no sé que sea realmente una localización muy difícil de acceder o muy difícil. Yo, en general, una localización que le gusta a la directora, hay que ir a muerte con ella. Y siempre hay formas de hacer. O de una forma u otra, siempre hay formas de conseguir contar lo que tú quieres. Totalmente. Pero bueno, en el momento en el que, si tú sabes que la directora quiere hacer algo de una forma muy específica, pues sí que hay que poner sobre la mesa si en esa localización es viable o no hacer ese plano tan concreto que se quiere, o a lo mejor es el momento de buscar otra localización. Y siempre cuanto antes se plantee eso, mucho mejor. Totalmente. Por eso es muy interesante ir a localizaciones artísticas, porque si eso se plantea en localizaciones artísticas es mucho más sencillo de buscar otra, que un poco más avanzado el proceso, ¿no? Hay veces que la búsqueda de una localización se va retrasando por los motivos que sean, incluso te metes en rodaje y no tienes una localización. Incluso estaba planificado rodar en esa localización en la semana 2 y eso se posterga porque la localización ideal no ha aparecido, ¿no? Pero eso nunca es lo soñado siempre es llegar, que cuando comienza el rodaje ya todas las localizaciones estén definidas, elegidas, y que ya se sepa en qué momento se va a intervenir en cada una de ellas, cómo se va a intervenir, haber podido hablar con director, directora de fotografía y directora de arte, haber podido hablar todos y tener todos muy claro qué vamos a hacer. Es que me parece súper importante la localización. Son las bases. Si no tienes las bases bien, después van cayendo las cosas poco a poco y no sabes de dónde vienen. Bueno, a todos nos ha pasado de llegar a una localización, de rodar en un sitio porque ya no había más opción y que no es el ideal, pero bueno, ahí siempre hay que verlo en positivo. Al final las películas no se subtitulan, o sea, nadie sabía que esa no era la localización que queríais, ¿no? Nadie sabía que queríais otra cosa y todas las cosas que han pasado por el cual acabáis rodando ahí, ¿no? Y entonces hay que focalizarse en lo que se tiene y en positivo. Y en decir, cómo sacar el mayor provecho posible a esta localización para contar la historia que yo quiero, para que esta sí que sea la localización o la casa del protagonista o el decorado que sea en el guión, ¿no? Y que realmente aporte a la historia y sume a la historia, ¿no? Y decir, bueno, vale, adaptémonos, vale que habíamos pensado en hacer esto, pero a lo mejor este plano, vale que queríamos unos planos generales, que queríamos una grúa, vale, no se puede hacer aquí. O a lo mejor sí se puede, pero no queda bien, porque a lo mejor el decorado, pues por ejemplo, es demasiado, queríamos que fuera de mayor presupuesto y parece más pobretón, pues a lo mejor hay que enseñarlo menos, hay que enseñarlo más con teleobjetivos, desenfocando más los fondos, en planos más cortos. Bueno, pues para eso está la forma de narrar, ¿no? Narremos este decorado de una forma que cuente, que sí que sea la casa del protagonista, que sí que sea lo que necesita el guión, ¿no? Aunque fuera diferente a como habías pensado inicialmente, ¿no? Pero siempre dentro de esta intuición y de este improvisar dentro de nuestro propio mundo de la película, ¿no? Hablemos sobre el plano secuencia de La familia perfecta, el primero, el que inicia la película, ¿no?
Me parece una locura. Cuéntanos cómo está hecho, a nivel primero de cámara. Bueno, pues a nivel de cámara vamos con Gonzalo, ¿no? Por delante, siguiéndole, es una Tendo Crane y es una cabeza caliente que luego se pone de forma cenital y sube por la pared del edificio hasta quedarse enfrentado al hall y la cámara no llega a sobrepasar el balcón, se queda ahí. Y luego eso se une con una Steady que ya está dentro del balcón, en ese hall, y la Steady ya va de ahí y va recorriendo los 3 salones por los que Belén Rueda va colocando los cuadros. Y esa unión se hace en postproducción. Igual que luego de esos salones salen de cuadro y aparecemos en la habitación, siguen Belén y Gonzalo, donde la cámara gira 360 grados sobre Belén, alrededor de ese escritorio mientras que coge las cosas. Bueno, se ve todos los espacios, se ven 360. Y salimos de la habitación y vemos 360 el último hall de salida ya de la casa, ¿no? Un reto de iluminarlo todo, ¿no? Un poco adolescencia, ¿no? Que está ahora, que todo el mundo estamos encantados con ella, ¿no? Y bueno, pues un poquito, ¿no? Es un plano de secuencia de 4 minutos y bueno, pues un poquito de eso, ¿no? Como una cámara que empieza en la calle siguiendo a un personaje, pues sube una fachada, entra por las ventanas. Bueno, y puedes unir diferentes decorados, ¿no? O pasárselo en directo en este caso está hecho en postproducción, no está en directo, esta es una cabeza caliente que se queda ahí y que luego lo unimos en postproducción. Qué guay, a mí me encanta lo cuidada que está la luz, a pesar de que sea un plano secuencia y que se vea todo. ¿Cómo iluminan ustedes? Bueno, es que era el mundo de Belén Rueda. Belén Rueda el personaje que hace Belén Rueda es una mujer perfecta en la que va colocando los cojines milimétricamente, cada uno de las fotos de su familia, o sea, todo tenía que estar inmaculado, perfecto, y entonces tenía que ser una luz perfecta, y ella tenía que salir perfecta y divina. Entonces, bueno, pues claro, tenían que ser atacando por las ventanas desde el exterior. No quedaba más remedio, se veía todo. Y bueno, ahí por ejemplo, la casa era un palacete, con lo cual tampoco se podía intervenir, no se podían poner barricudas, bueno, pues hay ciertos condicionantes. Y tampoco se podían pintar las paredes, entonces tienes unas paredes blancas que te van a marcar tu relación de contraste. Eso, hay decisiones a veces que la propia localización ya te la da, ¿no? Pero era tan potente el palacete que además ese bajo contraste, ¿no? O esa poca relación de contraste en las caras, que yo siempre que puedo meto, ¿no? Cuando llega Gonzalo de Castro al final del plano sí que tiene, pero bueno, en esas paredes blancas te hacen un estico natural, ¿no? Dentro del propio palacete, que facilita ese look impoluto, ¿no? Y ese look tan inmaculado, ¿no? de la casa de esta protagonista, que luego va a contrastar con el mundo de Amparo en la peli. Qué guay. ¿Y tú te acuerdas cómo...? O sea, ¿era luz natural o tú estabas apoyando desde las ventanas? Todos son aparatos artificiales. ¿Y te acuerdas cuáles? ¿O cómo las trabajaste? Y demás? Bueno, hubo un inconveniente en esta película que por temas de permisos no se podían poner grúas cortando la calle. O se prefirió que no lo hiciéramos. Y entonces la idea era atacar desde el piso de arriba. Pues en última hora hubo no sé muy bien qué pasó, pero no pudimos atacar desde arriba. Entonces tuvimos que poner al final los aparatos en los balcones, con el inconveniente que había que los balcones eran muy estrechos y había muy poca distancia del propio balcón a lo que ya era el salón propiamente dicho. Entonces, bueno, dándoles distancia, bueno, nos costó bastante más tiempo trabajarlos y luego tenían que ser aparatos porque eran balcones que tampoco entraba demasiada luz. Luego llevaba mucho tiempo preparar el plano, con lo cual si no ponías aparatos tuyos no podías controlar el diafragma que había y son 3 salones a la vez, con lo cual te entraba el sol en unos sí, en otros no. Entonces la forma de tenerlo controlado es poder poner aparatos tú y poder controlar esas intensidades y poder igualar para poder dar un diafragma en el que toda la secuencia quede unificada. Entonces, bueno, es uno de esos ejemplos en los que parece que no hacemos nada, pero madre mía. Sí que se interviene, sí. ¿Y costó mucho a nivel de cámara? ¿Muchos intentos? No costó muchos intentos, no. Era un equipo muy profesional, tanto los actores como los operadores técnicos, y no costó muchos intentos. Qué guay. Al final se tarda más en preparar, ¿no?, que en hacer. Qué locura.
¿Se nos queda algo? ¿Te gustaría hablar algo más de esa escena? Yo creo que lo que sí que consiguen los planos secuencias, porque dices, ¿y por qué con un plano secuencia y no lo cuentas de otra forma, ¿no? A veces es si es solo un artificio o si realmente aporta algo, ¿no?, a la narrativa de la película, ¿no? Y bueno, yo creo que en este caso sí que aporta, ¿no?, que te permite como espectador estar en esa casa, ser más Gonzalo, ser el hijo que está ahí preocupado porque a la madre le va a parecer fatal lo que le va a decir, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que te metes más en la película, te metes más en esa casa, en ese balcón y te permite deleitarte visibilizando todo lo que va viendo Belén, ¿no?, a la vez que le vas escuchando en el teléfono, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los ejemplos de los que es un plano secuencia que sí que aporta, ¿no? Que creo que... Y creo que te olvidas de la cámara, precisamente por estar contado así, te olvidas de ella, ¿no? Que si fuera más plano contra plano, pues creo que te sacaría más de la historia. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo porque es eso, es que te va contextualizando en qué entorno viven, cómo son los personajes. Y eso, a mí, una de las cosas que siempre que trabajo y me dicen, vamos a hacer un plano secuencia, ¿no? Siempre pongo mucho empeño en si realmente lo quieren. Porque hay que darle calidad a todo el rato del plano secuencia, ¿sabes? Porque si no, no tiene sentido que yo vaya en un plano secuencia de A a B solo porque quiero A y B. Si no quiero el recorrido, ¿para qué lo estamos haciendo? Y en este caso es eso. Durante todo el movimiento estás contextualizando cómo son los personajes y cómo va a ser la historia. Y me parece increíble. Sí, en este caso, o sea, Belén lo que pretende retratar es una familia acomodada, económicamente pudiente, con todas las facilidades y con esa supuesta vida ideal, ¿no? Que a lo largo de la peli ya veremos que no es tan ideal porque quizá no es solo lo que cuenta, ¿no?, que todo sean comodidades económicas, ¿no? Yeah. Y la actitud, se cuenta mucho también sobre su actitud. Mucho, mucho. Sí, sí, todo impoluto, todo perfecto, todo... Pues si quieres pasamos a Chinas. ¿Sí? Primero la escena de bajas luces. Ah. Contar en la oscuridad. De narrar con la oscuridad. Exactamente. Bueno, muchas veces hablamos de luz y no hablamos de la ausencia de luz, ¿no? Cómo narrar precisamente quitándole luz a las cosas, ¿no? Y esto también me parece muy interesante, ¿no? Hay una secuencia en Chinas en las que nuestra protagonista, Claudia, se enrolla con el malote, ¿no? Cree que se puede fiar de él. Y bueno, como a lo largo de pues, una nave industrial en la que hay una rave, ¿no?, pues como poco a poco vamos recorriendo esa nave, ¿no?, para poco a poco ir acabando en el rincón más oscuro de la rave, ¿no?, para ir sintiendo el miedo de ella y el proceso mental de ella de al final sí que va a ser el temor que tenía y bueno, creo que irte adentrando en esa oscuridad te va metiendo en la piel de ella, ¿no?, totalmente, o sea, te hace que estés ahí en esa rave y intuyendo lo que va a pasar o sintiendo lo que ella está sintiendo, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, ya cuando se paran, como tanto la luz como la cámara te permite ver lo que te permite ver y no necesitas ver más, ¿no? Como, bueno, creo que en este caso la discriminación de lo que te cuenta y lo que no te cuenta la luz es básica a la hora de narrar, ¿no? Y creo que eso también es muy potente. Las caras que ves, las caras que no ves, ¿no? Totalmente, sobre todo contado desde el punto de vista de ella. Toda la secuencia es eso, yo, de verdad, que sentías lo que sentía ella, ¿sabes? También por la interpretación de ella, que me parece maravilloso, cómo veías por cada cosa que hacía el tío, una mínima mueca que decías, hostia, se me lía. Y sí es verdad que me parece que está súper bien narrado. Y eso, por ejemplo, a nivel técnico, ¿cómo trataste esas bajas luces? Es más bien narrativa visual de cómo trato ese miedo de ella, ¿sabes? O sea, es pura emoción. Es a partir de qué momento, o sea, en qué momento ella entra, está a gusto con el espacio, con el entorno, con la situación, a partir de qué momento empieza a no ver, intuye que esa zona es muy oscura, no nos vayamos hacia esa zona tan oscura, cuando ya realmente a ella hay un momento en el que prácticamente no la vemos, que yo creo que ahí sientes la emoción de ya la ha liado parda, o sea, no hay vuelta atrás, ya está en la oscuridad absoluta, que ya no es una oscuridad absoluta del entorno como tal, porque luego otra vez la luz vuelve a abrir,
pero ese no verle su cara es como apagarla a ella, ¿sabes? O sea, decir, te has ido a negro, ya la has liado, ¿sabes? Ya no hay salida. Un poco eso, ¿no? Porque eso es lo que está sintiendo en ese momento ella. Ya no es que la haya o no la haya, pero ella está sintiendo que ya no hay salida, que ya la he liado y que... Entonces, bueno, eso es lo que narra la ausencia de luz. O sea, realmente el no verle ahí a ella te cuenta mucho más que si la vieras. Y te expresa. Y te expresa. Totalmente. Y eso, ¿tú eres partidaria de, cuando vas a trabajar esto en bajas luces o cuando predomina esta clave baja, llevártelo mucho más altito y después bajarlo en el talonaje para tener esa textura o directamente? O sea, a mí trabajar en clave baja me gusta mucho, trabajar las noches. Me parece que si tú tienes claro que lo quieres dejar bajo, lo mejor que puedes hacer es dejarlo ya bajo, ¿sabes? O sea, creo que sí que es esos momentos de no dudes. Es evidente que tienes señal, además ahí tienes un astro, tienes forma de monitorizar la señal, saber que está. No a lo mejor apurar al negro máximo, que sabes que en el talonaje lo puedes bajar un poquito, pero sí dejarlo que visualmente tú ya lo veas en rodaje como lo quieres. No dejarlo mucho más alto para bajarlo, no. Totalmente. Y también, o sea, eso lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? Y me parece muy interesante, que esto lo hemos hablado alguna vez, el hecho de que tú, cuando dejas las cosas para pospo, tienes el problema de que en set no estás con esa energía del resultado que quieres. No estás viendo cómo se va a acabar siendo. Entonces, cuando tú haces todo en set, te imaginas, también la directora o el director sabe muy bien lo que estás haciendo y cómo va a ser el resultado final, y te mete en ese entorno, esa energía, esa sensación, cosa que es muy interesante en set cuando trabajas con eso. Claro, porque cuando tú quieres trabajar, si tú trabajas la luz desde la intuición, desde las emociones, desde lo que ella siente, de hacer sentir al espectador lo mismo que está sintiendo en cada momento, en un plano como este, no lo puedes dejar más alto, porque es que no está por igual el plano todo el tiempo. El plano va en un degradado absoluto para caer un montón de luz, para luego volver a recuperar un poquito. Entonces, todos esos matices no habría forma de controlarlos si lo dejas muy diferente a lo que quieres realmente. O sea, tienes que dejarlo ya como lo quieres y tienes que dejarte sentir con el plano. O sea, para mí la clave es eso. O sea, al principio cuando empiezas, déjalo más alto y entonces te cubres. Cubrirse no es una... Cubrirse no aporta. Hay que arriesgarse. Para mí esto tampoco es arriesgarse, es que al final un director de fotografía narra en directo, ¿sabes? O sea, yo creo que esto es como tu orquesta, ¿no? Entonces la música se hace en directo al final, ¿no? Tienes herramientas, tienes estudios, pero al final hay un momento en el que hay que hacerlo y hacerlo del tirón y que eso fluya, ¿no? Y yo creo que el caso de dirección de foto es muy el directo. Luego siempre, o sea, para mí, yo concibo la postproducción como forma de mejorar cosas. Pues por ejemplo, planos en los que pues, tienes que poner los aparatos muy lejos y te gustaría hacer un corte y físicamente no se puede porque se te va a ver la bandera y dices, bueno, claramente lo puedo hacer luego en postproducción y me va a quedar bien. Bueno, pues ya te lo dejas preparado, lo dejo así y luego esta pared la bajaré un poquito porque me gustaría que estuviera más baja y no la bajo aquí porque físicamente no se puede o porque te lleva mucho tiempo o lo que sea. Entonces, bueno, o ciertas máscaras como para perfeccionar aún más lo que ya has conseguido en rodaje. Pero siempre en rodaje dejarlo ya lo que tú quieres, ¿no? Súper interesante. Y que el talonaje sea una herramienta de mejorarlo. No de hacer. No de hacer. La película se hace en el rodaje. Para mí se hace en el rodaje y se prepara antes. Y todo lo que haces. Y en el rodaje ejecutas lo que has preparado. Y entonces, como toda ejecución, nunca va a ser fidedigna a la preparación, porque ni la localización va a ser perfecta como la habías imaginado, porque ni vas a tener, bueno, muchas veces pues, los tiempos, a lo mejor hay menos tiempo, pues van surgiendo cosas, ¿no? Pero ejecutas lo que has preparado, con lo cual el margen de incertidumbre o de imprevistos pues son solo los pocos que vayan surgiendo, pero tú ya has hecho una buena preparación, con lo cual... Y puedes maniobrar correctamente. Puedes maniobrar con tu intuición, puedes sentir con los actores, puedes dejarles... Porque en el fondo un plano como este no deja de ser un baile con los actores. Yo cuando estaba iluminando este plano, lo que hago es dejarme fluir por el espacio como quiero que fluya ella, ¿sabes? Dejarme sentir con la luz como quiero que sienta ella. Y entonces no deja de ser un baile o una forma de
de interpretar como interpreta la actriz, ¿sabes? Y entonces el momento en el que la actriz llega al set y hacemos el primer ensayo, yo lo que compruebo es que lo que yo me he imaginado que ella iba a interpretar o a expresar o a narrar coincide. Y si en algún recorrido me he equivocado o ella expresa alguna otra cosa y creo que es mejor pues en esta zona bajarlo o en aquella subirlo, ya lo he dejado preparado para que sea un pequeño matiz que pueda hacer rápidamente y poder ya dar motor. Qué guay. Genial. De todas formas, por ejemplo, ahora la tecnología LED, el hecho de que todo puede estar dimerizado, que se pueden cambiar temperaturas de color, se pueden cambiar intensidades con una palanquita, un botoncito, es una maravilla. O sea, te da una velocidad que antes era, cambiar la temperatura de color significaba que un eléctrico físicamente cogía una escalera, se subía a la escalera, cogía una gelatina, unas pinzas. O sea, era primero una intervención física en el set muy grande, que el set lo parabas para cambiar una simple temperatura de color. Y ahora mismo tú puedes tener una steady moviéndose por decorados inmensos y realmente yo lo que hago es pongo al Best Boy a mi lado, que maneja la tablet, y le voy, y según veo el primer ensayo, que a veces pasamos por decorados enormes, como esta nave que era muy grande, ¿no? Entonces ya hemos enumerado los aparatos y entonces el 1 baja un 10, al 2 súbele un poco, el 3 baja, todo esto mientras que estamos viendo el ensayo. Sube en 5, baja tal, y como claro no lo puedo ejecutar tan rápido, ya me quedo en la mente con, vale, ya lo has hecho el 4 tal, el 5 tal, el 6, y entonces ahí afino del todo. Y entonces, bueno, es una forma de trabajar diferente a como trabajaba antes de que existiese la tecnología LED. O sea, al final la tecnología va evolucionando y va haciendo que tu forma de trabajar va evolucionando. Y, totalmente. Igual que, por ejemplo, cuando yo empezaba, siempre le digo a Arantxa Echevarría que yo cuando empezaba se hacían un montón de películas con el pan y el til bloqueado, ¿sabes a lo que me refiero, no? O sea, plano fijo, que ni panea ni nada, o como mucho panea, ¿no? Era un plano fijo. Desde que soy directora de fotografía, planos fijos, pues no son muchos los que hago. O sea, al final, ahora mismo se narra de una forma distinta, con unas cámaras muy móviles que sigan a los personajes, que se abarcan unos decorados muy amplios y con las que verdaderamente el plano se intuye y verlo no lo ves hasta que no se hace. Y bueno, es una forma distinta como creo que estamos en una época en la que el cine está evolucionando a una forma distinta de contar, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que le queda por evolucionar. Desde luego, y lo que hay que hacer es amoldarse y... Para eso estamos. Para eso estamos, y hemos venido a jugar. Totalmente. Así que nada, muy bien. Qué guay. Pues si quieres terminamos con Chinas, la ¿Sí? escena del agua, la piscina. Tenía la peculiaridad de que Lucía no tiene bañador, no es un bañador, es un disfraz lo que lleva, y entonces tiene unas lentejuelas que se van cayendo en el agua conforme ella va nadando, ¿no? Pues la fotografía marca cosas como, por ejemplo, elegir el color de esas lentejuelas, ¿no? O sea, yo tuve clarísimo desde el minuto 1 que tenían que ser fucsias. Y me acuerdo que Arantxa dijo, no, vamos a probar diferentes colores, amarillo, no sé qué. Y yo dije, bueno, prueba lo que quieras, pero las que van a funcionar son fucsias. Bueno, hay veces que esas cosas... O sea, Intuición. Bueno, no sé, ahí yo lo tenía muy claro, ¿sabes? Que el agua era azul, que el rosa iba a funcionar muy bien, se iban a ver, además la tonalidad del sol también era amarilla, con lo cual también podía llevar a confusión. Bueno, y creo que era muy importante que se leyese muy bien, ¿no? Esas lentejuelas. Y me refiero a que la fotografía interfiere en cosas tan sencillas, pero a la vez tan importantes como esa, porque si no se ve bien las lentejuelas, al final con el agua, el salpique y demás, pues no te enteras de lo que está pasando, ¿no? O sea que, bueno, pues una vez más es la fotografía al servicio de la historia siempre, nunca te puedes olvidar de eso, ¿no? Que eso a veces pasa en películas, que de pronto sucede algo y los colores no están bien elegidos y dices, pues es que no se ve nada, porque es algo negro sobre una cosa negra y me tenía que haber enterado de que ha sacado una pistola y es que no se veía. O sea, que te quiero decir que, bueno, que son detalles muy importantes que a veces parecen muy básicos, pero que hay que tener, que alguien tiene que pensar en ellos. Y no sé, me parece una secuencia tan onírica, una piscina tan original, con esos rayos de sol amarillos, con ese techo amarillo, Total. con un preciosismo, esas nadadoras con ese juego tan bonito, ¿no? De nadar al revés, que parece que van
andando sobre el agua, ¿no? ¿Cómo fue rodar debajo del agua? En el caso de la secuencia de la piscina, en Chinas, no sumergimos la cámara completamente por debajo del agua, con lo cual no necesitamos una cámara subacuática ni nada así. Rodamos todo con la misma cámara con la que hicimos el resto de la película, con la Alexa, y lo que hacíamos era que no sumergíamos, teníamos una carcasa protectora de la cámara para que no le entrase el agua, pero no sumergíamos la óptica, lo cual nos permitió poder utilizar esa cámara todo el tiempo y no complicar el rodaje ni que tenga que venir un operador concreto de cámara subacuática, y entonces lo pudo hacer el mismo operador de cámara. Y la verdad es que fue una pasada, nos quedaron unos planazos ahí espectaculares. ¿Y a nivel de luz? ¿Hubo algún problemilla o no? Bueno, claro, el rodaje fue a lo largo de todo un día, con lo cual el sol va variando de orientación, entonces hubo momentos en los que había mucha intensidad de luz por el sol, con lo cual solo trabajamos con el sol y con una parte de negativo para quitarle luz. Y luego, conforme se fue yendo la luz del sol, llegó un momento que tuvimos que fingir ese sol con un aparato de 6 kilovatios por fuera de la piscina, imitando ese sol que habíamos tenido. Y bueno, creo que es otra de las localizaciones que parece que no intervienes, sí que es muy natural. Creo que te metes perfectamente en la historia con la niña, que es maravillosa. ¿Y a nivel de color o algo así con el agua, hubo algún problema o todo bien? A nivel de color con el agua... ¿El fucsia se veía fucsia? El fucsia se veía tal cual lo ves en la película, que es fucsia. Sí. ¿Y sí. eso lo hicisteis en el etalonaje o lo ayudasteis? O... No, así tal cual. Está rodada tal cual. Qué guay. O sea, la clave está en elegir el color de las lentejuelas. Tenía que ser un color que se diferenciara claramente del agua, porque si no, luego te ves obligado al etalonaje, reforzar el color de cada una de ellas, que además está mezclado con el agua. Entonces yo tenía muy claro que tenía que ser un color que se diferenciara mucho del agua, que también se alejase del amarillo del sol, que era el otro color predominante en la escena, de tal forma que tenías el azul clarito del agua, el amarillo del sol y el rosa del bañador disfraz y las lentejuelas que iba perdiendo. Y entonces fue muy fácil conseguir el rosa fucsia porque fue directamente en rodaje. Y luego la localización tenía esta potencia visual del amarillo que creo que le da muchísima fuerza. En Carmen y Lola hay otra piscina, que es una piscina completamente diferente, es una piscina vacía, en la que, por ejemplo, es la piscina en la que también intervengo con la luz, en la que se narra de una forma muy distinta, o sea, todo lo que sucede en esa piscina es como lo que no sucede nunca en una piscina convencional, es decir, en la piscina suele haber agua, no hay agua, se oyen ruidos de la naturaleza que nunca oyes, o sea, se oye el agua que no ves y eso te mete en una atmósfera onírica brutal, ¿no? Y a la vez, pues también se ve, yo iluminé a los personajes, las columnas, para que fuera más cinematográfico. Y me parece una secuencia que te evoca una serie de emociones que parece que estás nadando, cuando ves que no estás nadando, cuando oyes un agua que no estás viendo, que sabes que no hay, y no te saca para nada, y me parece una secuencia que es una de las maravillas del cine. Qué bonito. Qué guay. Genial. Pues hasta aquí entonces. No sé, espero que te haya valido, que te haya gustado. Totalmente. Genial. Pues primero dar muchísimas gracias a Carromato Plató, que es donde grabamos el podcast, y por supuesto Pilar Sánchez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y te ha gustado? Es que yo no lo sé. Hasta que no te suscribas en YouTube, le des like al vídeo de YouTube, te vayas a Instagram, nos sigas en Instagram, le des like a los posts de Instagram, nos comentes en las historias de Instagram, te vengas a Spotify, le des 5 estrellas a Spotify, te vayas y hables con tus amigos del podcast, les recomiendes el podcast. ¿A que está genial? Está genial. Y ya está. Si es que no es nada, tú puedes hacer eso y más. Que nadie te diga lo contrario. Nos vemos pronto.